Apenas 15 minutos después de que nuestro divorcio fuera definitivo, mi exmarido llevó a toda prisa a su amante a su cita prenatal. En ese preciso instante, yo cancelé sus tarjetas de crédito corporativas, confisqué sus 3 áticos de empresa y sus 3 coches de lujo de la flota y lo despojé de su título de consejero delegado. A la mañana siguiente, me llamó suplicando: Sofía, por favor, perdóname. Esa mañana, Mateo García y yo firmamos oficialmente nuestros papeles de divorcio en los juzgados de Plaza de Castilla en Madrid. La sala no era ruidosa, no hubo lágrimas, ni ruegos. Él firmó tan rápido que apenas tuve tiempo de registrar mi propia firma en la página. Al salir del juzgado, Mateo se ajustó la corbata, con el rostro tan indiferente como si acabara de terminar una reunión de la junta directiva, no un matrimonio de 7 años. No me miró ni una sola vez. Me quedé en las escalinatas del juzgado, todavía agarrando mi copia de la sentencia de divorcio, sintiéndome extrañamente vacía. 7 años como esposa, reducidos a unas pocas palabras que ponían fin a nuestro estado civil. Antes de que pudiera siquiera dirigirme a casa, mi teléfono vibró con un mensaje de mi asistente sobre una reunión por la tarde. Suspiré, a punto de apagar el móvil. Cuando casualmente miré al otro lado de la calle, Mateo estaba allí. Pero no estaba solo. A su lado había una joven con un ajustado vestido blanco, con la mano reposando suavemente sobre su vientre. La reconocí de inmediato. Valeria López, una antigua asociada de marketing en nuestra empresa. Se cogieron de la mano, sin siquiera intentar ocultarlo, y entraron directamente en el ala de maternidad VIP, de una clínica privada de alto nivel en el barrio de Salamanca. No sé por qué, pero mis pies lo siguieron automáticamente. Me paré a pocos metros, lo suficientemente cerca para oír cada palabra. Mateo habló con la recepcionista, con la voz henchida de orgullo. Mi mujer está de 8 semanas. Asegúrese de que tengamos la suite VIP. Las palabras, mi mujer, resonaron tan claramente que pensé que había oído mal 8 semanas. Hice los cálculos en mi cabeza. Hace 8 semanas fue exactamente cuando dijo que tenía que ir a un viaje de negocios crucial a Barcelona durante medio mes, seguido de reuniones de emergencia repentinas. Mi corazón sintió una punzada aguda, pero no dolió lo suficiente como para hacerme llorar. Fue extraño. Simplemente me reí entre dientes. Quizás cuando te han traicionado demasiadas veces, las lágrimas se secan. Mateo giró la cabeza y me vio. No se inmutó, no se avergonzó. Sus ojos eran fríos como el hielo. Me miró directamente y dijo: «Estamos divorciados. ¿Qué haces todavía aquí?» Esa voz no tenía rastro del hombre que se había arrodillado bajo la lluvia torrencial para pedirme matrimonio años atrás. Valeria cunó ligeramente su vientre, apoyándose en Mateo, y dijo lo suficientemente alto: «Cariño, me siento un poco mareada». La forma en que me miró, mitad compasiva, mitad provocadora, dejó muy clara mi posición en esta historia. Yo ya no era la esposa, era solo la ex, y se estaban asegurando de que lo supiera. No discutí, no monté una escena, no pregunté por qué, simplemente saqué mi teléfono y marqué un número familiar. La línea conectó con el departamento de finanzas corporativas del conglomerado. Hablé despacio, enunciando cada palabra. Cancelé todas las tarjetas corporativas auxiliares a nombre de Mateo García. Revoque su acceso a los 3 áticos ejecutivos de la empresa y a los 3 vehículos corporativos con efecto inmediato hoy. Mateo me oyó y soltó una carcajada burlona. ¿Quién te crees que eres para dar órdenes así? Lo miré directamente, más tranquila de lo que esperaba. Soy la presidenta del Consejo de Administración y a partir de ahora estás desempleado. Valeria se quedó helada. El rostro de Mateo perdió su color. Sabía que nunca esperó que yo actuara tan rápido. En su mente, yo seguía siendo la mujer dócil y débil, que o bien lloraría y suplicaría o sufriría en silencio. Pero olvidó un detalle crucial. Los 3 lujosos apartamentos en los que vivía y los 3 Porsches que conducía eran todos activos corporativos pertenecientes a Grupo Rojas, la empresa que heredé de mi padre. Él era simplemente el apoderado legal, no el propietario. El teléfono de Mateo comenzó a vibrar frenéticamente. Le oí vagamente gritar al auricular: «¿Qué quieres decir con que mi tarjeta ha sido rechazada?» Luego entró otra llamada. «Señor, García, hemos recibido la resolución. Se termina su cargo como consejero delegado». Su rostro pasó de pálido a un gris enfermizo. Valeria entró en pánico. «Mateo, dijiste que lo tenías todo controlado». Sus palabras no intencionadas fueron una bofetada al ego de Mateo. Me miró, la arrogancia desapareciendo de sus ojos, reemplazada por un pánico creciente. Me di la vuelta y me marché sin decir una palabra más. Detrás de mí le oí gritar: «Sofía, no vayas demasiado lejos». No me detuve. «Demasiado lejos».
Es ir demasiado lejos revocar activos después de que llevara de la mano a su amante a una revisión prenatal exactamente 15 minutos después de nuestro divorcio. Por mi parte, solo estaba recuperando lo que nunca le perteneció. 15 minutos después del divorcio. Pensó que era libre. Pensó que finalmente había escapado de una esposa estéril, escapado de un matrimonio que veía como un trampolín, pero no se dio cuenta de que la libertad tiene un precio. Esa noche me senté sola en mi espacioso ático, mirando la sentencia de divorcio sobre la mesa. No estaba feliz, ni triste, simplemente me sentía ligera. Finalmente, ya no tenía que interpretar el papel de la esposa sufridora. Pero en el fondo, sabía que no había terminado. Hombres como Mateo no aceptan perderlo todo en una sola tarde. Y fiel a su estilo, a la mañana siguiente sonó mi teléfono. Era su voz familiar, aunque la arrogancia había desaparecido por completo. Sofía, dame una oportunidad. Me equivoqué. Miré la pantalla durante unos segundos y me reí. Así que, solo cuando pierden todo su poder y dinero, recuerdan la palabra oportunidad. Su llamada matutina me hizo reír, pero no fue una risa de regodeo. Fue más como un suspiro pesado. Colgué, dejé el teléfono y de repente los recuerdos me llevaron al principio. Si no miras las raíces, nunca entenderías cómo una mujer antes gentil como yo pudo volverse tan fría en el lapso de 15 minutos. Mi nombre es Sofía Rojas. Los de fuera siempre pensaron que tuve suerte de casarme con un hombre tan capaz y vivir una vida de lujo. Lo que no sabían era que mi lujo comenzaba con un secreto enorme. Era la única hija de Ricardo Rojas, un hombre que construyó un imperio inmobiliario multimillonario de la nada. Mi padre despreciaba la riqueza ostentosa. Me enseñó una regla simple. Puedes ser rica, Sofía, pero nunca dejes que el dinero te guíe. La gente te querrá por quien eres o por lo que tienes. Una crisis te mostrará cuál es cuál. Cuando conocí a Mateo García, no le hablé de mi familia. Solo dije que trabajaba en planificación corporativa, que ganaba un sueldo decente y que tenía un horario ocupado. Mateo en ese momento era un gerente de sucursal de nivel medio. Era encantador, elocuente y sabía cómo hacer que la gente creyera en él. Constantemente hablaba de sus grandes ambiciones, los proyectos que quería construir, el futuro que forjaríamos juntos. Solía pensar que un hombre con empuje era un tesoro raro. También creía que si ofrecía sinceridad genuina, la recibiría a cambio. El día que Mateo me pidió matrimonio, llovía a cántaros en Madrid. Recuerdo vívidamente el sonido de la lluvia golpeando el toldo. Se arrodilló, con las manos temblando mientras sostenía el anillo, la lluvia mezclándose con el agua en su rostro. No podía decir si era lluvia o lágrimas. Dijo algo que derritió mi corazón por completo. Solo te necesito a ti, Sofía. No necesito dinero. Solo necesito que creas en mí. Asentí. Pensé que un hombre dispuesto a arrodillarse bajo un aguacero torrencial no podía ser un mal tipo, pero la vida tiene un retorcido sentido del humor. A veces, las palabras más hermosas se usan para enmascarar las intenciones más feas. Después de la boda, vivimos con su madre, Pilar García. En la superficie, era una mujer sonriente y refinada del barrio de Salamanca a la que le encantaba presumir ante sus amigas de la alta sociedad de su hijo exitoso y su nuera obediente. Pero en el momento en que se cerraban las puertas, su naturaleza hipócrita se filtraba en todo. Todavía recuerdo las veces que me miraba de arriba abajo y dejaba caer un comentario casual y devastador. Una mujer en esta familia necesita producir un heredero. ¿De qué sirves si ni siquiera puedes darme un nieto? Al principio pensé que solo estaba siendo directa, demasiado ansiosa por el linaje familiar. Me mordí la lengua, traté de ver lo bueno en ella, incluso me culpé a mí misma, sintiéndome culpable de que, meses después del matrimonio, todavía no estuviera embarazada. Durante los primeros 3 años, luché contra la infertilidad. Pasé por agotadores tratamientos de FIV, tomé medicamentos, alteré toda mi dieta y asistí a cada cita clínica. Por las tardes después del trabajo, entraba en casa agotada hasta los huesos, esperando que alguien simplemente preguntara, ¿estás cansada? En cambio, me encontraba con la lengua chasqueante y sentenciosa de Pilar y el silencio ensordecedor de Mateo. No sé exactamente cuándo empezó a cambiar Mateo. Solo noté que salía más temprano, llegaba a casa más tarde y siempre mantenía su teléfono boca abajo. A veces, en medio de la noche, salía al balcón, susurrando al auricular. Cuando preguntaba, lo descartaba. Solo cosas del trabajo, Sofía. No pienses demasiado. Su voz no tenía esa suavidad del día en que me pidió matrimonio. Sonaba como un jefe despidiendo a un becario. Lo miré tantas veces, queriendo exigir respuestas, queriendo llorar, pero me lo tragué.
Me convencí de que los hombres, bajo una inmensa presión corporativa, eran naturalmente un poco irritables en casa. Como confiaba en él, gradualmente le fui entregando más control sobre la empresa. Empezó firmando documentos menores en mi nombre, luego actuando como la cara visible para desarrollos importantes, porque los inversores más antiguos preferían tratar con un consejero delegado masculino. Mateo era muy persuasivo, eres mi esposa, puedes quedarte detrás de escena. Todo lo que hago es por nuestro futuro. Escuché, asentí. Incluso estaba orgullosa de la competencia de mi esposo. Poco sabía yo que le estaba entregando las llaves del castillo a un hombre que ya estaba mirando el trono. Una vez, revisando un informe de proyecto en mi despacho en casa, me sorprendió ver el nombre de Mateo como el principal en varios contratos críticos, mientras que mi nombre estaba marginado. Cuando le pregunté, solo se rió. ¿Qué importa de quién es el nombre? Mientras el dinero entre. No quise discutir, pensé. Mientras la empresa esté estable y nuestra familia esté estable, está bien, pero cuanto más cedía, más me empujaban al borde. Luego mi padre falleció. La noticia fue como caer en un abismo oscuro. Mi padre era la persona que más respetaba, el que realmente me entendía. En el funeral, Mateo estuvo a mi lado con un traje negro impecable. Todos pensaron que era mi roca. Pero solo yo sabía que mientras su mano descansaba en mi hombro, su mente estaba completamente en otra parte. Estaba ocupado atendiendo llamadas, socializando con personalidades importantes, asegurándose de estrechar la mano de los principales accionistas. Nunca me miró a los ojos hinchados y rojos. Después del funeral, el abogado personal de mi padre me llamó a su despacho para leer el testamento. Mi padre había establecido una cláusula muy específica. El control absoluto de Grupo Rojas volvería completamente a mí cuando cumpliera 35 años. Me senté en silencio durante mucho tiempo. Lo entendí. Mi padre no estaba poniendo a prueba a nadie. Me estaba protegiendo a mí y al trabajo de su vida. Guardé esto en secreto. No se lo dije a Mateo, no porque lo viera como un extraño, sino porque quería observarlo un poco más. Todavía quería creer desesperadamente que él asumiría la carga conmigo, en lugar de simplemente esperar su oportunidad para pisarme. Pero después del funeral, la transformación de Mateo fue evidente. Amaba la adulación. Le encantaba entrar en las habitaciones y oír a la gente llamarlo señor García, jefe. Se deleitaba con la pompa. Una vez le sugerí amablemente que tuviera más cuidado con una nueva adquisición. Me miró y dijo algo que me heló la sangre. Si no fuera por mí, no llegarías a nada. Lo dijo como si hubiera olvidado por completo quién era el dueño real de los cimientos sobre los que estaba parado. Quise responder, pero me quedé callada. Me dije a mí misma, déjale tener su ego por ahora. Ya me ocuparé de ello más tarde. No me di cuenta de que mi silencio estaba alimentando su codicia, haciéndola crecer día a día. Cuando alguien te ve ceder constantemente, asume que es tu naturaleza. Cuando alguien te ve dar un paso atrás, piensa que eres débil. Y entonces llegó el día en que vi accidentalmente un mensaje de texto en la pantalla del teléfono de Mateo. Eran solo unas pocas palabras, pero me despertaron por completo. Estoy embarazada. Tienes que encargarte de esto. El remitente era Valeria López. No grité. Simplemente sentí que una cuerda se rompía dentro de mi cabeza. Todos esos años culpándome a mí misma, tragándome mi orgullo con su madre, conteniendo las lágrimas durante los tratamientos de FIV. Todo era una farsa masiva mientras ellos esperaban para pasar página. Me senté en la cocina a oscuras durante mucho tiempo esa noche, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándome cuánto tiempo más pensaba seguir haciendo el papel de la tonta. A partir de ese momento, la parte dócil de mí murió. Lo que quedó fue una mujer hiperracional y completamente despierta. Y una mujer despierta nunca pierde en un juego de papeleo legal. Ese mensaje de texto se quedó alojado en mi cerebro como una espina. Estoy embarazada, tienes que encargarte de esto. Lo leí una y otra vez, no porque no entendiera las palabras, sino porque no podía creer que apareciera en el teléfono de mi marido exactamente cuando yo me torturaba con inyecciones de hormonas, esperanza y desesperación. Esa noche no monté una escena. Silenciosamente, volví a colocar el teléfono donde estaba, entré al baño y abrí el grifo al máximo, para ahogar el sonido de mi propia respiración agitada. Me miré en el espejo, mi rostro pálido, mis ojeras por el insomnio, y de repente me pregunté, ¿estoy luchando por una familia o solo por una cáscara vacía? A la mañana siguiente me enfrenté a Mateo. No me anduve con rodeos ni usé un tono acusador. Le pregunté como si confirmara un hecho básico. ¿De qué va ese mensaje de Valeria? Mateo se estaba abrochando la camisa. Al mencionar su nombre, se quedó helado por un instante, pero luego se recuperó con una facilidad aterradora. Sonrió con suficiencia. Deja de ser paranoica. Son solo asuntos corporativos. Lo miré y pregunté lentamente. ¿Un asunto corporativo que dice que está embarazada?
Visiblemente molesto, Mateo tiró de su corbata y espetó. Si tienes tanto tiempo libre, vuelve a tu clínica de fertilidad. Deja de aferrarte a fantasías ridículas. Vuelve a tu clínica de fertilidad. La frase fue un cuchillo en el estómago. No fue solo una evasiva, fue puro desprecio. Me quedé perfectamente quieta. Entendí entonces que cuando un hombre usa tu vulnerabilidad más profunda como arma para callarte, el matrimonio ya no es un santuario. Una semana después, vi la verdad con mis propios ojos. Tenía una cita de seguimiento en la clínica. Fui antes de lo previsto, con la intención de comprar algunos suplementos para Pilar para evitar sus quejas. Tan pronto como entré en el vestíbulo de la clínica privada, vi una escena que clavó mis pies al suelo de mármol. Mateo estaba en el mostrador de registro. A su lado estaba Valeria. Llevaba un vestido de maternidad holgado, con la mano apoyada en el estómago de esa manera protectora y ensayada. Mateo se inclinaba, hablándole en voz baja, con una voz aterciopelada. Hacía años que no le oía usar esa voz conmigo. Me quedé detrás de un pilar decorativo, sin avanzar ni huir. Oí claramente a la enfermera preguntar, ¿es una revisión prenatal de rutina o su primera visita? Valeria respondió en voz baja, rutina, semana 8. Mateo asintió y añadió, si te sientes cansada, dímelo, no te fuerces. Al oír eso, algo dentro de mi pecho se derrumbó, no por celos, sino por humillación. Humillación por todas las veces que estuve muerta de cansancio diciéndole que no podía respirar por los medicamentos de la FIB solo para que él lo descartara con un «deja de ser tan dramática, Sofía». Volví a casa esa noche y no dije nada. Necesitaba certeza absoluta. Me negué a ser la esposa paranoica que hace suposiciones descabelladas y se convierte en el hazmerreír. Contraté discretamente a un investigador privado, una llamada telefónica, una considerable transferencia bancaria, y días después recibí un grueso dossier y un informe resumido que me heló la sangre. Llevaban viéndose más de 6 meses. 6 meses, lo que significaba que mientras yo todavía iba a los médicos, todavía lo intentaba, todavía tenía esperanza. El dossier también contenía un detalle que me despertó por completo. Valeria no era solo una asociada de marketing, había sido la asistente personal de Mateo. Viajaba con él para reunirse con clientes, gestionaba su agenda y conocía cada hueco en su horario que yo desconocía. Al leer eso, todo encajó. ¿Por qué su teléfono siempre estaba boca abajo? ¿Por qué atendía llamadas en el balcón? ¿Por qué sus viajes de negocios eran tan sospechosamente rítmicos? No era trabajo, era una rutina de traición bien engrasada. Pero el golpe más doloroso no fue la aventura. El investigador incluyó registros bancarios. Mateo había transferido dinero de una cuenta corporativa, enmascarándolo como una tarifa de consultoría a un proveedor, para comprar un condominio de lujo a nombre de un pariente de Valeria. Leí la línea de la transacción una y otra vez, y de repente me eché a reír. Me reí porque me di cuenta de que no solo estaba defraudando mi corazón, estaba tratando el legado de mi padre, nuestro conglomerado, como su hucha personal. No esperé. Llamé a Mateo a la sala de estar, arrojé las fotos y los registros financieros sobre la mesa de centro y dije exactamente una frase. Explica esto. Mateo echó un vistazo a los papeles, se reclinó en el sofá y me miró como si yo fuera un inconveniente menor. No se disculpó, ni siquiera intentó negarlo por mucho tiempo. Simplemente exhaló, me miró con ojos muertos y dijo, sí, ¿y qué? Se me hizo un nudo en la garganta. Pensé que gritaría, que rompería cosas, pero no lo hice. Solo pregunté, con voz queda, ¿por qué harías esto? Me miró como si fuera una niña que no podía comprender un concepto simple. Luego soltó la frase que destrozó mi orgullo. Necesito a alguien que me dé un hijo. ¿Puedes hacerlo tú? Entonces no preguntes. Todo mi cuerpo se entumeció. Me di cuenta de que, a los ojos de Mateo, yo no era una esposa, era un contrato fallido. Y como el contrato falló, inmediatamente buscó un nuevo proveedor. Como si eso no fuera suficientemente cruel, su madre, Pilar, me mostró lo que realmente significa consentir a un monstruo. Cuando se enteró, no reprendió a su hijo. Levantó la barbilla hacia mí, con la voz chorreando un descarado sentimiento de derecho. Es normal que los hombres exitosos tengan hijos fuera de casa. Mientras vuelva aquí, deberías estar bien con eso. La miré fijamente, mi corazón convirtiéndose en hielo. Así que todos esos años de reprenderme por no quedarme embarazada no eran porque le importara la felicidad de su hijo. Solo le importaba el prestigio de su familia, el heredero de su linaje. Yo no era más que una incubadora. Esa noche me acosté en la cama, incapaz de dormir. No lloré. Junté todas las piezas y me di cuenta de una verdad aterradora.
Me estaban usando como un puente. Un puente para que Mateo ascendiera en la escalera corporativa. Un puente para que Pilar ostentara su estatus ante sus amigas del barrio de Salamanca. Un puente para explotar el imperio de Grupo Rojas. Ahora que el puente ya no era conveniente, estaban listos para detonarlo. Y tal como predije, Mateo comenzó a presionar para el divorcio. Pero no tenía prisa por finalizarlo. Primero tenía una condición. Una noche, casualmente arrojó una pila de documentos frente a mí, con voz autoritaria, como si estuviera pidiendo comida para llevar. Firma la transferencia de tus derechos de voto mayoritarios a mi nombre. Luego nos divorciamos. Miré los papeles, sintiendo como si estuviera mirando su codicia manifestada en tinta. Pregunté, ¿qué más quieres? Sonrió con suficiencia. Quiero las cosas limpias y ordenadas. Fírmalo para ahorrarnos a ambos un dolor de cabeza. Lo entendí. Este era el verdadero objetivo. Valeria era solo el catalizador. Lo que realmente anhelaba era el poder absoluto y mis activos. No firmé esa noche. No discutí. Simplemente fui en silencio a mi habitación y llamé al abogado, el señor Ferrer, el abogado personal de mi difunto padre. Él fue quien una vez me aconsejó. En caso de duda, Sofía, no interrogues al culpable, interroga el papeleo. Me reuní con él a la mañana siguiente en su tranquila oficina forrada de caoba. Ferrer abrió los archivos y señaló cada línea, cada cláusula. Ese fue el momento en que una verdad dolorosa pero aleccionadora me invadió. Todavía poseía exactamente el 51% de las acciones. Mateo era simplemente el apoderado en funciones. Solo tenía la autoridad para firmar porque yo lo permitía. En otras palabras, él pensaba que era el rey, pero solo gobernaba en mi sombra. Salí del bufete de abogados sintiéndome completamente diferente. No feliz, pero clara en que si mostraba una onza de debilidad ahora, lo perdería todo. Y a partir de ese segundo, comencé a trazar mi estrategia. No un plan de venganza emocional, sino un plan metódico para acabar con ellos legalmente, estrictamente según las reglas, haciéndoles pagar el precio exacto que ellos habían escrito. Desde el día que salí del despacho de Ferrer, dejé de preguntar por qué, empecé a preguntar cómo, sabiendo exactamente las cartas que tenía, no necesitaba apresurarme, y absolutamente no podía dejar que la emoción tomara el control. Fui a la oficina como de costumbre, llegué a casa a tiempo y respondí a Pilar con la cantidad justa de distanciamiento educado, pero internamente había construido una fortaleza de hierro. Vieron mi silencio y lo confundieron con rendición. En realidad, estaba calculando cada paso para que la ejecución fuera limpia, rápida y legalmente hermética. Mateo se impacientó, quizás porque no estaba gritando y aferrándome a él como había fantaseado. Una noche, llegó tarde a casa, arrojó una petición de divorcio sobre la mesa del comedor y habló como si leyera un recibo seco. No somos compatibles, divorciémonos. Pilar estaba pelando una manzana en el sofá. Se animó al instante, con los ojos brillantes. Dejó caer un comentario azucarado pero venenoso. Sí, libérense el uno del otro. Esta chica es prácticamente inútil en la casa de todos modos. Miré la petición. No hice preguntas, no realicé un monólogo trágico, fui directa al grano. ¿Cuáles son tus términos? Mateo sonrió con suficiencia, pensando que estaba aterrorizada, y expuso sus demandas como si fuera una compra corporativa. Mantengo mi puesto como consejero delegado. Todos los activos corporativos que uso actualmente, los áticos, los coches de la flota, permanecen en mi posesión. Tú solo firmas para que podamos mantener esto en paz. Incluso intentó sonar magnánimo. Después de todo, no quiero que te vayas sin nada. Casi me río a carcajadas. No quería que me fuera sin nada, o no quería que despertara a tiempo. Lo miré y solo un pensamiento cruzó mi mente. Cuando un hombre codicioso se sienta en una silla alta el tiempo suficiente, olvida quién es el dueño de la silla. Asentí levemente, fingiendo agotamiento. Solo quiero paz. Si podemos divorciarnos en silencio, firmaré. Tanto Mateo como Pilar se detuvieron un segundo. Luego intercambiaron una mirada de alegría apenas disimulada. Mateo se burló. Exactamente. No montes una escena. Firmaría, claro que sí, pero no los papeles que él me dio. Firmaría su despido de una manera que nunca vieron venir. Esa misma noche le envié un mensaje a Ferrer. Prepara los documentos para revocar todos los poderes de representación y los derechos de consejero delegado en funciones. Le dejaré pensar que ha ganado hasta el último segundo. Ferrer respondió simplemente: mantén la calma, Sofía. Tengo el papeleo listo. Leyendo ese mensaje me sentí extraña. No era rencor. Era la calma helada y absoluta de alguien acorralado que acaba de encontrar la salida. En los días que siguieron, Mateo interpretó su papel a la perfección.
Me hablaba como un señor misericordioso. Te dejaré quedarte con el pequeño apartamento del centro para que puedas sobrevivir. No seas codiciosa. Permanecía en silencio. Pilar intervino con su humillante sabiduría de la élite suburbana. Una mujer sin hijos no tiene a nadie que la cuide en la vejez. Simplemente acepta tu destino y no se lo pongas difícil a mi hijo. Permanecía en silencio para que siguieran confiados. Cuanto más confiados estaban, más descuidados se volvían. Una semana antes de nuestra cita en el juzgado, Grupo Rojas tuvo su reunión trimestral de la junta directiva. Mateo entró pavoneándose en la sala de juntas, absorbiendo los saludos de buenos días, señor García. Ocupó el asiento del presidente por costumbre, mirándome con una media sonrisa, un recordatorio silencioso para que supiera mi lugar. Mantuve mi rostro inexpresivo. Estaba concentrada en una cosa, las firmas corporativas digitales y la matriz del sistema de aprobación maestra. Esa era la verdadera cerradura de la bóveda, no sus palabras vacías. Durante la reunión, no discutí sobre trivialidades, simplemente solicité agregar un punto menor al orden del día. Me gustaría iniciar una auditoría de seguridad rutinaria de nuestras firmas digitales y protocolos de acceso al sistema. Solo una actualización de cumplimiento estándar. Mateo lo descartó de inmediato. Asunto menor de TI. Que se encarguen ellos. Asentí. Por supuesto, asunto menor. Pero un asunto menor que no se controla se convierte en un defecto fatal. Algunos accionistas me miraron, pero Mateo solo sonrió con suficiencia, pensando que estaba tratando de parecer relevante. Tan pronto como terminó la reunión, fui directamente al departamento de TI con el director de informática. Ordené un redireccionamiento inmediato de los privilegios administrativos de acuerdo con los estatutos corporativos. Todas las firmas digitales maestras y las aprobaciones de transacciones de alto nivel deben dirigirse exclusivamente a la presidenta del Consejo de Administración. No levanté la voz, simplemente coloqué la escritura de la empresa frente a ellos. El director de informática asintió y ejecutó el comando. Mateo no tenía ni idea. Estaba abajo en el garaje, demasiado ocupado atendiendo una llamada de Valeria, riéndose como si nuestro inminente divorcio fuera una vuelta de victoria. Mantuve todo en secreto hasta el último momento. No presumí. Cuantas menos personas lo supieran, más segura estaba. Solo confié en una persona, Marcos, el jefe de control interno. Vigílalo de cerca, le dije a Marcos. A partir de ahora, cualquier cosa que entre o salga de la oficina de Mateo necesita una huella digital. Marcos me miró y dijo, no te preocupes, jefa. Desprecio a los tipos que muerden la mano que les da de comer. El día del divorcio no llovía, pero el aire cortaba como una corriente fría que me atravesaba el pecho. Llevaba un sencillo traje sastre, el pelo recogido. Mateo, por otro lado, iba vestido de punta en blanco. Apareció con Pilar y estaba cogido de la mano con Valeria justo en el pasillo del juzgado. Ella estaba pegada a él, perfectamente maquillada, con la mano dramáticamente apoyada en el estómago como un signo de exclamación dirigido directamente a mis ojos. Cuando Mateo me vio, sonrió, hablando lo suficientemente alto para que los abogados que pasaban lo oyeran. ¿Llegas temprano? ¿Miedo a perdértelo? Valeria intervino, interpretando al ángel gentil. Por favor, no te enfades, Sofía. Solo vine a apoyarlo. Los miré sin ofrecer una sola palabra de más. Simplemente pronuncié una frase cotidiana básica que de alguna manera incomoda extremadamente a la gente. Sois perfectos el uno para el otro. Felicidades. Mateo titubeó, probablemente porque no estallé en una rabia histérica como él anticipaba. Su sonrisa se volvió forzada. Una vez que firmemos, soy un hombre libre. Dentro de la sala, el juez verificó el papeleo. Oí cada palabra claramente, pero mi mente estaba completamente tranquila. Cuando pusieron el decreto frente a mí, no dudé. Mi pluma se deslizó suavemente. Decisiva. Mateo me miró, ligeramente aturdido, como si mirara a una extraña. Firmó inmediatamente después, reclinándose en su silla como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Al salir de la sala, Mateo rodeó a Valeria con el brazo, triunfante. Hecho, hora de pasar página. No discutí. Simplemente respondí, usando sus propias palabras, pero con un significado totalmente diferente. Sí, eres libre. No se dio cuenta de que la libertad tenía un precio, y el ciclo de facturación comenzaba ese mismo día. No dije nada más. Saqué silenciosamente mi teléfono y marqué los números que tenía preparados. Mientras Mateo todavía se regodeaba en su victoria percibida, al otro lado de la ciudad, el sistema central corporativo estaba cerrando de golpe las puertas que él pensaba que permanecerían abiertas para toda la vida. Hice esas llamadas en el segundo en que bajé las escalinatas del juzgado, pero no llamé a Mateo, y ciertamente no llamé a su madre para gritar. Llamé a las personas que necesitaban oírlo. Las que tenían el poder de ejecutar el protocolo
Porque hombres como Mateo solo temen una cosa: los rastros de papel y los sistemas corporativos. Gritar y llorar solo le daría la satisfacción de hacerse la víctima. Antes de que pudiera siquiera salir de la plaza del juzgado, vi a Mateo con el brazo alrededor de Valeria, riéndose como si estuvieran celebrando. No tenían prisa. Caminaban lentamente, asegurándose de que pudiera verlos. Me quedé en la acera, sosteniendo mis archivos, sintiendo una extraña sensación de paz. Mateo me miró y sonrió con suficiencia. ¿Ves eso? Así es como se ve una familia de verdad. Proyectó su voz, queriendo que los peatones lo oyeran, queriendo humillarme. Valeria no perdió su oportunidad. Me echó un vistazo condescendiente y soltó una frase hiriente. Si no puedes mantener a tu hombre, solo puedes culparte a ti misma. Absorbí cada palabra, sintiendo una capa de hielo asentarse sobre mí. No el hielo de la desesperación, sino el hielo de la claridad absoluta. Me di cuenta de lo que realmente querían. No solo querían un divorcio, querían mi destrucción. Querían que me derrumbara, llorara y gritara para poder tener tanto los activos como la superioridad moral. No les di nada. Miré directamente a los ojos de Mateo y dije secamente: llévala donde quieras, solo apártate de mi camino. Me di la vuelta, mi voz no tembló, estaba resuelta. Pero antes de alejarme mucho, los vi doblar la esquina hacia una prestigiosa clínica privada a pocas manzanas de distancia. Conocí este hospital. Años atrás traje a Pilar aquí para sus especialistas. Pasé innumerables horas en esas salas de espera esperando los resultados de mi FIV. Y hoy, el hombre que solía sostenerme la mano, mientras esperábamos los resultados del laboratorio, sostenía la mano de otra mujer, llevándola a una visita prenatal. La ironía era tan espesa que si esto fuera una película, los críticos dirían que el guión era demasiado obvio. Pero la realidad no requiere lógica, solo requiere un momento brutal. Me paré en el vestíbulo de la clínica a unos metros detrás de ellos. Mateo se dirigió al mostrador, con la voz resonando como si acabara de conquistar una nación. Mi mujer está de 8 semanas. Necesito la suite VIP. La recepcionista sintió y pidió el papeleo. Valeria se apoyó en el hombro de Mateo, acunando su vientre, gimiendo suavemente como si temiera que el mundo no se diera cuenta de que estaba embarazada. Mateo firmó los formularios de admisión, radiante, y se volvió hacia ella. No te preocupes, cariño. Lo tengo todo controlado. Lo tengo todo controlado. Había oído esa frase exacta antes en un contexto muy diferente. El día que mi padre murió, me senté en el suelo temblando. Mateo había dicho: lo tengo todo controlado. Pero su versión de tenerlo controlado significaba asegurar su propia silla de consejero delegado, estrechar manos con la junta, abrirse camino a la cima. Mientras tanto, la mujer en casa soportando a su madre, soportando la FIV, soportando la aplastante soledad, estaba completamente excluida de esa promesa. No me acerqué más. Saqué mi teléfono y marqué a Laura, de Finanzas Corporativas. Mi voz era escalofriantemente tranquila. Laura, congela todas las tarjetas corporativas auxiliares a nombre de Mateo García. Hazlo ahora mismo. ¿Laura no hizo preguntas? Sí, Sofía. Estará hecho en 3 minutos. Colgué y marqué a David, del departamento legal. Activa la cláusula que termina la representación por poder. Revoca sus firmas digitales y bloquea su acceso a la matriz de aprobación maestra. Emite el memorando de despido hoy. David respondió con energía, redactando el memorando interno y bloqueándolo del sistema central ahora. Hice la última llamada a administración corporativa. Revoca sus vehículos de flota y su acceso a los áticos ejecutivos hoy. Envía el aviso oficial a la administración del edificio y a los garajes. El administrativo dudó un segundo. ¿Confirma esto, señora Rojas? Confirmado. Asumo toda la responsabilidad. Guardé mi teléfono en el bolso y me quedé quieta unos segundos. No por dudar, sino para grabar este momento en mi memoria. El momento en que el hombre que me trató como basura desechada celebraba borracho una victoria que no había ganado. Quería recordarlo. No para albergar odio, sino como un recordatorio, para mantenerme alerta si mi determinación flaqueaba. Justo cuando Mateo se inclinaba para firmar la exención final de la habitación B, sonó su teléfono. Respondió, frunciendo el ceño. ¿Hola? ¿Qué quieres decir? La tarjeta fue rechazada. Sacó su cartera, sacó otra tarjeta corporativa, la pasó. La máquina pitó. Rechazada. Mateo empezó a agitarse. Le gritó al cajero, vuelve a pasarla. Usé esta tarjeta ayer mismo. El cajero parecía apenado. Señor, el sistema dice que la cuenta auxiliar ha sido bloqueada. Las palabras cuenta auxiliar le abofetearon en la cara. Se quedó helado un segundo. Luego
Sus ojos recorrieron el vestíbulo como un animal acorralado que siente una trampa. Su mirada se fijó en mí. Marchó hacia mí, su voz un gruñido bajo y vicioso. ¿A qué demonios estás jugando? Lo miré, completamente imperturbable. Hablé despacio, dejando que cada palabra cayera, a los trucos del dueño. Los ojos de Mateo se abrieron como platos. ¿Estás loca? ¿Crees que tienes la autoridad? Lo interrumpí, no levantando la voz, sino haciéndola afilada como una navaja. Tú eres el que está equivocado. ¿Qué te dio el derecho a pensar que podías tratar los activos de la empresa como tu hucha personal? Valeria se paró detrás de él, con el rostro ceniciento, pero trató de mantener su actuación. Mateo, me siento mal. Luego me miró, con la voz temblorosa, pero todavía tratando de echar la culpa. Si haces esto, ¿y si le pasa algo al bebé? No la miré por mucho tiempo. Simplemente le di una fría dosis de realidad. Tu bebé es asunto tuyo y de él. El dinero es asunto suyo y de la empresa. Me di la vuelta para irme, negándome a seguir discutiendo. Pero antes de que Mateo pudiera perseguirme, su teléfono volvió a sonar. Esta vez era de recursos humanos. Le oí vagamente gritar al auricular. ¿Qué despido? Luego la voz al otro lado, firme y oficial. Señor García, la resolución de la Junta que termina su cargo como consejero delegado ha sido firmada y es efectiva a partir de esta tarde. El rostro de Mateo se transformó en tiempo real. Vi cómo la arrogancia característica se deslizaba de su cara como si le arrancaran una máscara. Por primera vez en su vida vi miedo genuino, no del falso. ¿Miedo real? ¿Tartamudeó? ¿Imposible? ¿Quién lo firmó? De pie, a un paso de distancia, le di la respuesta. El Consejo de Administración. Y fui yo quien lo propuso. Mateo parecía que lo estaban estrangulando. Se volvió hacia Valeria, con los ojos inyectados en sangre, y en su pánico ella soltó sin querer las mismas palabras que había usado antes. Pero dijiste que lo tenías todo controlado. Su voz resonó en el lujoso vestíbulo. La gente empezaba a mirar. Mateo entró en pánico y tiró de su brazo. ¡Cállate! Mirándolos, no sentí ninguna alegría triunfante, solo vi una verdad fría y dura. Cuando alguien te ama por los beneficios, el amor se desvanece en el momento en que los beneficios lo hacen. Salí de la clínica. El viento de Madrid me golpeó la cara, cortante y frío, pero el frío en mi corazón era más profundo. Mateo y Valeria seguían discutiendo en el vestíbulo detrás de mí. No miré hacia atrás. Sabía que en el momento en que revoqué sus tarjetas, sus coches, sus áticos y su poder corporativo, el juego había cambiado fundamentalmente. Esto ya no era una historia sobre un marido infiel y una esposa despechada. Esto era una guerra contra la codicia cuya línea de suministro acababa de ser cortada. Apenas había arrancado el motor de mi coche cuando mi teléfono vibró. Era el señor Ferrer. Su voz era urgente, yendo directamente al grano. Sofía, Mateo está haciendo un movimiento desesperado. Sus abogados acaban de presentar una petición de emergencia para congelar tus activos, alegando que estás disipando bienes gananciales y abusando de tu autoridad. Me reía a carcajadas, no una risa feliz, sino una risa por lo predecible que era el manual. ¿Disipando qué? Los activos pertenecen a Grupo Rojas. Simplemente revoqué su uso por poder. Quiere convertir la propiedad corporativa en su acuerdo de divorcio personal y está diciendo que yo estoy fuera de lugar. Ferrer sonaba tenso. Están tratando de librar una guerra de relaciones públicas. Si te arrastran a una investigación pública, pueden manipular la narrativa. Heredera vengativa abusa del poder. ¿Quieren forzarte a la mesa de negociación? Miré el tráfico de Madrid frente a mí, viendo de repente los verdaderos colores de Mateo más claros que nunca. Cuando tenía poder, interpretaba al caballero civilizado. En el segundo en que lo perdió, recurrió a jugar sucio. Hablé por teléfono, con voz firme. Sigue los procedimientos legales estándar, Ferrer. Me encargaré de las consecuencias legales. No voy a ceder. Si cedo 1 centímetro, pierdo toda la junta. Entendido, advirtió Ferrer. Ve directamente a la sede corporativa. No vayas a tu residencia privada. Podrían intentar tenderte una emboscada con cámaras para provocarte. Entendido, dije, y colgué. Me incorporé al tráfico, dirigiéndome directamente al rascacielos de Grupo Rojas. Mi mente estaba singularmente enfocada, cerrar las puertas, atrincherar las vulnerabilidades y limpiar los rastros digitales antes de que pudieran sabotear la empresa. Entré en el vestíbulo. El personal me miró con una mezcla de miedo e intensa curiosidad. No me detuve a explicar. Solo asentí bruscamente, tomé el ascensor privado al piso ejecutivo y convoqué a las 3 personas en las que más confiaba. Laura llegó primero, con el rostro tenso.
David la siguió, agarrando su portátil y la escritura de la empresa. Marcos entró el último, con el traje ligeramente arrugado por subir corriendo desde el centro de seguridad. Cerré las puertas de la sala de juntas, tomé asiento y fui directa al grano. La situación se ha convertido en una guerra sucia. Necesitamos ser quirúrgicos. Laura preguntó de inmediato, ¿qué están planeando? Tomé un sorbo de agua y dije algo que sonó frío incluso para mí. No busco venganza, solo estoy sacando la basura. Y la basura que se deja fuera demasiado tiempo empieza a oler mal. Marcos arrojó una memoria USB sobre la mesa de conferencias, con voz sombría. Jefa, necesito informar de esto ahora. Desde anoche, Mateo hizo que su equipo clonara los datos de los próximos proyectos de desarrollo. Es muy probable que guardara copias impresas para usarlas como palanca o para extorsión. Miré la unidad USB, una mezcla de furia e intensa claridad creciendo en mi pecho. Así que no solo había preparado una narrativa de embarazo falso, había preparado su paracaídas dorado, robando datos de propiedad. David apretó los dientes. Si filtra esos contratos, nuestros socios entrarán en pánico y los accionistas se amotinarán. Esto ya no es un divorcio complicado, esto es sabotaje corporativo. Golpeé mis uñas contra la mesa de caoba, dando órdenes sin dudar. 1. Iniciar un reinicio completo de todas las contraseñas del sistema. Prioridad en las bases de datos de proyectos y la matriz de aprobación. 2. Revocar todas las firmas digitales y el acceso VPN de Mateo, incluyendo cualquier cuenta fantasma que pudiera haber creado. 3. Redactar un protocolo para auditar su oficina hoy. Quiero testigos. Quiero que las cámaras de seguridad internas estén grabando. Y quiero que la habitación sea sellada. Laura asintió rápidamente. Estoy bloqueando el flujo de caja y los límites de crédito ahora mismo. David respondió. Redactaré el memorando interno citando los estatutos específicos. Hacemos todo según las reglas para que nadie pueda impugnarlo. Marcos dijo simplemente. Tengo la escena del crimen y las pruebas. Justo cuando terminé de hablar, mi teléfono volvió a sonar. El identificador de llamadas me hizo sonreír. Pilar García. Respondí. Ni siquiera necesitaba adivinar lo que iba a decir. Efectivamente, su voz estridente y venenosa resonó a través del altavoz. ¿Crees que has ganado haciendo esto? Déjame decirte algo, pequeña. Voy a asegurarme de que nunca más muestres tu cara en esta ciudad. Escuché, soltando un suave suspiro. No tenía ningún deseo de discutir. Discutir con alguien cuya moneda son los gritos es una pérdida de tiempo. Respondí, manteniendo mi voz baja y letal. Inténtalo, Pilar. Pero recuerda, habla menos, planea más. De lo contrario, solo te agotarás. Ella chilló, preparándose para lanzarse a otra diatriba. Pero colgué, sin debate, sin explicaciones. ¿No le debía absolutamente nada a esa mujer? ¿Ni siquiera cortesía básica? Me volví hacia David, instruyéndolo como si discutiera un itinerario mundano. A partir de ahora, graba cada llamada amenazante, captura cada publicación de campaña de desprestigio, archívalo todo. Construye el archivo, pero no reacciones emocionalmente. David asintió. Entendido. Deja que caben sus propias tumbas. Menos de 5 minutos después, Marcos recibió un mensaje de un contacto en el Departamento de Relaciones Públicas. Valeria López estaba transmitiendo en vivo. Abrí la aplicación en mi teléfono y miré la pantalla, casi queriendo reír. Estaba de pie en un pasillo de hospital, con el maquillaje perfectamente corrido, agarrándose el vientre, sollozando a la cámara, interpretando a la víctima definitiva. La exmujer de mi marido se volvió loca de celos y nos robó todos nuestros bienes. Estoy embarazada. Es tan malvada. Debajo del video, cientos de comentarios llegaban. Algunos me maldecían, otros la compadecían, y algunos solo estaban allí por el drama. Ese es el poder aterrador de las redes sociales. Cualquiera puede jugar a ser juez y jurado basándose en un clip de 30 segundos. Laura me miró, en pánico. Sofía, ¿deberíamos publicar una declaración de inmediato? Negué con la cabeza, hablando lentamente. No, deja que actúen. Cuanto más actúen, más errores cometerán. David estuvo de acuerdo. Cuanto más hable, mayor será la probabilidad de que se contradiga. Solo tenemos que esperar el desliz. Asentí. En ese momento, no había lugar en mi corazón para la autocompasión. Solo tenía un pensamiento. Para ganar este juego, tienes que ser capaz de soportar el ruido. Ferrer volvió a llamar, su tono aún más serio. Sofía, Mateo acaba de concertar una reunión con un periodista de un tabloide para esta noche. Es probable que publiquen un artículo de gran impacto para forzarte a un acuerdo. Tienes que tener cuidado. No me sorprendió. Simplemente dije, no te preocupes, Ferrer, no voy a ceder. Ten listas las contradeclaraciones junto con los libros de contabilidad corporativos que prueban que los activos pertenecen a la empresa.
Quiero nuestra munición cargada antes de que ellos siquiera disparen. Estás tomando la decisión correcta, dijo Ferrer. No dejes que te arrastren al barro. Colgué y miré a las 3 personas sentadas frente a mí. Cerré la reunión con una declaración destinada a tranquilizarlos, pero también a anclarme a mí misma. A partir de este segundo, traten esto como una operación de gestión de crisis corporativa, no como un divorcio. Marcos se levantó primero, con los ojos endurecidos. Puedes confiar en nosotros, jefa. Si alguien intenta jugar sucio contigo, lo sacaré a la luz. Laura respiró hondo. Estoy cerrando la bóveda. David asintió. Estoy cerrando las lagunas legales. Me recliné en mi silla, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Afuera, estaban conspirando para pintarme como la villana, pero dentro de esta habitación sabía exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba la compasión de nadie. Solo necesitaba tener la razón legal. Y cuando dejas que la ley y el sistema hagan el trabajo, los que juegan sucio eventualmente resbalan en su propio desorden. Apenas había pensado resbalarán en su propio desorden cuando mi teléfono volvió a vibrar. Era como si alguien estuviera pulsando deliberadamente mis nervios como cuerdas de guitarra. Un número desconocido apareció en la pantalla. Respondí. La voz ronca y falsamente educada de un hombre llegó. ¿Es usted Sofía Rojas? Soy un periodista de investigación para un medio financiero digital. Alguien me envió un video de usted agrediendo a una mujer embarazada en una clínica. ¿Quiere hacer algún comentario? No me sorprendió, simplemente me pareció divertido que una táctica de extorsión tan arcaica todavía estuviera en uso. Mantuve mi voz perfectamente nivelada. ¿Qué video? Carraspeo. ¿El video donde está gritando y amenazando a una mujer embarazada? Internet está bastante indignado, señora Rojas. Solté un suave suspiro. Sabía exactamente lo que habían hecho. Tomaron las imágenes de mí de pie, las silenciaron, doblaron un audio agresivo, le pusieron un titular sensacionalista y trataron de enmarcarme como un monstruo. Hablé directamente, sin suplicar ni rogar. Publíquelo si quiere, pero asegúrese de publicar también las imágenes de seguridad sin editar que estoy a punto de enviarle. Porque si publica a sabiendas un video manipulado, mi equipo legal demandará a su medio hasta llevarlo a la quiebra. La línea se quedó en silencio por un instante. Cuando volvió a hablar, su tono era mucho más suave. Por favor, señora Rojas, cálmese. Solo queremos ambas versiones de la historia. Lo interrumpí bruscamente. Estoy perfectamente tranquila. Deme su dirección de correo electrónico. Le estoy enviando las imágenes, sin editar ahora mismo. Colgué y me volví hacia Marcos. Marcos no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Abrió su portátil, sus dedos volando sobre el teclado. Llamó a un contacto en el mostrador de seguridad de la clínica y solicitó las grabaciones de las cámaras del vestíbulo. Viendo a Marcos trabajar, me di cuenta de que en momentos de caos, el activo más valioso no es una promesa, es alguien que sabe cómo ejecutar. En menos de 1 hora, Marcos colocó el archivo de video completo, y sin editar frente a mí. Me mostraba de pie, quieta, haciendo llamadas telefónicas, sin abalanzarme, sin gritar, sin agredir. El clip viral había sido fuertemente manipulado con audio falso para incitar a la indignación. Marcos también me entregó una información que me hizo entrecerrar los ojos. Jefa, rastreé la IP original de la subida. Pertenece a una cuenta desechable vinculada a un tipo llamado Kevin Nash. Solía ser un asistente administrativo bajo las órdenes de Mateo. Renunció hace 3 meses. Asentí, encajando otra pieza del rompecabezas. Querían destruirme primero en el tribunal de la opinión pública, porque la indignación pública es barata pero altamente destructiva. Si arruinaban mi reputación, mis acciones legítimas recuperar los coches, los apartamentos, el título de consejero delegado serían presentadas como la venganza histérica de una exesposa amargada. Si entraba en pánico, cometería un error. Si cometía un error, ellos ganaban. Pero antes de que pudieran descorchar el champán, Laura irrumpió en la habitación, con el rostro pálido. Dejó una pila de extractos bancarios sobre la mesa, hablando rápidamente. Sofía, mira esto. 3 transferencias bancarias masivas desde cuentas corporativas a una sociedad limitada recién constituida, autorizadas por la firma digital de Mateo. Salieron la semana pasada. Miré los números. Luego las fechas. La semana pasada. Fue cuando todavía jugaba al marido normal, todavía presionándome para que le cediera mis derechos de voto para mantener las cosas ordenadas. Un escalofrío recorrió mi espalda. El divorcio no fue un impulso repentino. Fue el paso final en un esquema premeditado para blanquear dinero de la empresa. Estaba esperando a que yo cediera mis derechos para que me quedara con la responsabilidad de su malversación. No golpeé la mesa. No maldije. Di órdenes como un general revisando un mapa de batalla. Laura,
Congela todas las transacciones salientes por encima del umbral diario de inmediato. Redacta un informe de contabilidad forense. Para esta noche, quiero saber exactamente a dónde fue ese dinero, quién es el beneficiario y si hay contratos de proveedores reales que lo respalden. Laura asintió bruscamente. En ello. Me volví hacia David. Prepara el dossier de cumplimiento interno. Deja un rastro de papel para todo. Extrae los registros de IP y las marcas de tiempo del uso de su firma digital. David respondió con confianza. Entendido. Justo entonces, se armó un alboroto en el vestíbulo principal de abajo. Una recepcionista frenética subió corriendo. Señora Rojas, Mateo está aquí. Me levanté lentamente, alisando mi chaqueta. Sabía que esta escena era inevitable. El hombre que acababa de perder su trono iba a intentar reclamarlo montando un escándalo. Salí al balcón del atrio y miré hacia abajo a través de la barandilla de cristal. Mateo estaba de pie en el centro del vestíbulo, actuando como si todavía fuera el dueño del edificio. Había traído a Valeria y a Pilar con él. El rostro de Pilar estaba fruncido en una mueca furiosa, con las manos en las caderas, lista para la guerra. Valeria se agarraba el estómago, con los ojos rojos, interpretando a la víctima frágil. Mateo escaneó a los empleados aterrorizados y gritó, asegurándose de que su voz llegara a las vigas. Todavía soy el consejero delegado de esta empresa. Ella es solo una niña rica venida a menos que vive del cuento de su padre. Varios empleados miraron al suelo, demasiado asustados para hablar. Otros me miraron con ojos preocupados. Bajé la gran escalera, deteniéndome a una distancia calculada de él. Mi voz era nítida y autoritaria. Mateo, fuiste despedido exactamente a las 2:12 p.m. ¿El memorando a toda la empresa ya ha sido distribuido? Montar una escena aquí solo empeora las cosas para ti. Mateo se rió, un intento desesperado por mantener el dominio. ¿Crees que un trozo de papel me detiene? No conoces la ley, Sofía. No perdí el ritmo. No necesito darte explicaciones. Conozco la ley perfectamente, que es exactamente por lo que estoy aquí de pie. Valeria inmediatamente cambió a las lágrimas. ¿Estás tratando de llevarnos al suicidio, Sofía? Estoy embarazada. ¿No tienes miedo del karma? La miré, soltando una frase que era helada pero desprovista de vulgaridad. Nadie te llevó a ninguna parte, Valeria. Entraste en esta trampa tú sola. Ahora puedes sentarte en ella. Se quedó helada, claramente sin esperar que me negara a participar en su melodrama. Pilar, viendo que el impulso se estancaba, se abalanzó hacia adelante. Su voz era una sirena estridente. Si no devuelves los áticos y los coches, juro por Dios que arruinaré tu reputación. Le contaré a toda la ciudad lo que eres. Te humillaré. No me inmuté. No entré en una pelea a gritos. Simplemente declaré un hecho. Mi reputación no vive en tu boca, Pilar. Vive en documentos legales. La verdad de esa declaración la ahogó. Mateo se puso un poco más pálido. Sabía que estaba apuntando a su vulnerabilidad exacta. Dio medio paso más cerca, bajando la voz a un siseo amenazante. Sofía, no me presiones. Si me vuelvo loco, te llevaré conmigo. Lo miré directamente a los ojos. Mi voz suave pero letal. Adelante. Pero recuerda, cuanto más loco te pongas, más revelas. Mateo apretó los dientes, con los puños cerrados como si quisiera destrozar el vestíbulo. Justo en ese momento, Marco se inclinó y me susurró rápidamente al oído. Jefa, trajeron a unos tipos que parecen matones contratados para filmar esto. Miré hacia las puertas giratorias. 2 hombres con chaquetas sin marca estaban de pie en un ángulo, teléfonos en alto, grabando activamente, tratando de encontrar el mejor ángulo. Entendí la jugada al instante. Querían que perdiera los estribos. Querían un altercado físico, un empujón, una maldición gritada, cualquier cosa para asegurar imágenes de la presidenta vengativa atacando a una mujer embarazada. Un segundo de pérdida de control y tendrían munición para desprestigiarme para siempre. Respiré hondo y lentamente, murmurando a Marcos para que solo él pudiera oír. No los toques. Haz que la seguridad del edificio los escolte fuera, según los protocolos estándar de allanamiento. Luego me volví hacia Mateo, mi tono inexpresivo. Si quieres resolver esto, usamos abogados y documentos. Si solo estás aquí para montar un espectáculo, lo siento, no tengo tiempo para ser tu coprotagonista. El aire del vestíbulo se sentía denso. Mateo estaba allí, con su amante falsamente enferma a un lado, su madre gritando al otro, sus cámaras contratadas esperando en la sombra, y yo permanecía perfectamente quieta. Sabía que si me quedaba allí el tiempo suficiente, eventualmente expondrían su verdadera naturaleza a toda la sala. Mantuve mi posición, mirándolo fijamente mientras sus ojos se movían, calculando qué acto interpretar a continuación. La multitud de empleados crecía. Algunos contenían la respiración.
Otros fingían leer archivos mientras observaban el espectáculo. Sabía lo que Mateo quería. Necesitaba una chispa, una palabra dura, un empujón, cualquier cosa para pintarme como una desquiciada. Y sabía que con una multitud mirando, este era el momento perfecto para desmontar su trampa públicamente. De repente Mateo se abalanzó hacia el mostrador de recepción donde había una bandeja con vasos de agua y un jarrón decorativo. Deliberadamente balanceó el codo. Un vaso se hizo añicos violentamente contra el suelo de mármol, salpicando agua por todas partes. Inmediatamente me señaló con el dedo, gritando como si acabara de ser agredido. «¡Miren! ¡Mírenla! Me ha despojado de mi dignidad y ahora me trata como a un perro». Algunas personas se sobresaltaron. Los dos hombres en la puerta levantaron instantáneamente sus teléfonos más alto, haciendo zoom en mí. Valeria entró en acción, sacando su propio teléfono, apuntándolo hacia mi cara mientras sollozaba histéricamente. «¡Ayuda a todos! ¡Miren! Estoy embarazada! Y está tratando de arruinar nuestras vidas». Su voz temblaba, pero sus ojos brillaban con la emoción de la trampa. No dio un paso adelante. No me inmuté. Simplemente me giré ligeramente hacia Marcos y asentí una sola vez. Marcos no dudó. Marchó directamente al podio de control de TI en el mostrador de recepción y dio una orden al técnico audiovisual. Segundos después, la enorme pantalla de presentación LED que abarcaba la pared del vestíbulo se encendió. La gente jadeó, asumiendo que era un video promocional corporativo, pero no lo era. Era la transmisión en vivo de las cámaras de seguridad de alta definición del vestíbulo. Marcos la rebobinó 60 segundos. La grabación se reprodujo con una claridad cristalina. Mostraba a Mateo balanceando deliberadamente su codo contra el vaso, tirándolo él mismo antes de girarse para señalar y gritar. Mostraba a Valeria sacando su teléfono y encuadrando la toma por de que hubiera pasado nada, ajustando activamente su ángulo para asegurarse de que yo estuviera en el centro del encuadre. Era un montaje perfectamente coreografiado e innegablemente falso, expuesto en resolución 4K. Todo el vestíbulo quedó en silencio. Luego, alguien soltó una pequeña y aguda risa. Literalmente lo han montado. El susurro se extendió por la multitud como una onda expansiva. El rostro de Mateo se puso blanco. Se abalanzó hacia el escritorio audiovisual, gritando: «¡Apaga eso! ¿Quién te dio autorización para reproducirlo?». Intentó agarrar el panel de control, pero Marcos se interpuso, construido como un muro de ladrillos. «Atrás, Mateo», dijo Marcos, su voz un retumbo bajo. «Esto es propiedad privada. Las imágenes de seguridad se revisan a discreción de la administración del edificio». Di un paso adelante, asegurándome de que mi voz se escuchara por encima de los murmullos. Puedes intentar tomarme por tonta en privado, pero intentar engañar a una sala llena de cientos de profesionales. ¿Crees que son estúpidos? Algunos empleados soltaron una risa tensa y reivindicativa ante la pura audacia. Mateo se quedó helado, sus labios temblando. No esperaba que yo le diera la vuelta a la tortilla y lo humillara usando la propia infraestructura del edificio. Pilar, viendo que la marea cambiaba catastróficamente, perdió la poca contención que le quedaba. Se abalanzó sobre mí, levantando la mano para bofetearme o agarrar mi teléfono. Marco se interpuso entre nosotras al instante. «Señora, mantenga las manos quietas. Está siendo grabada y estamos registrando un informe de incidente». Ella chilló: «Quítate de mi camino». «¿Voy a darle una lección a esta?» Marcos no se movió ni un centímetro. Puede darle lecciones a quien quiera en su propia casa. Actualmente se encuentra en un vestíbulo corporativo. Apenas la miré. Me volví hacia el jefe de seguridad del edificio y di una directiva nítida. Llame a la comisaría de la Policía Nacional. Pida que envíen agentes para presentar una denuncia por allanamiento, alteración del orden público y espionaje corporativo no autorizado mediante dispositivos de grabación. El jefe de seguridad asintió y pulsó su radio. «No necesito una pelea a gritos», añadí, lo suficientemente alto para que Mateo lo oyera. Una denuncia policial es más que suficiente para manejar a la gente que no sabe cómo comportarse. Al darse cuenta de que su estrategia se estaba derrumbando, Mateo cambió de táctica con una velocidad vertiginosa. Bajó la voz, tratando de parecer destrozado, jugando la carta del exmarido trágico. «Sofía, cometí un error, pero no puedes despojarme de todo así. Todavía tengo una reputación. Necesito una forma de sobrevivir». Lo dijo lo suficientemente alto para que la multitud lo oyera, todavía con la esperanza de salvar algo de simpatía. Valeria también cambió de táctica, gimoteando. «Por favor, Sofía, ten piedad de nosotros». Sonreí levemente. No una sonrisa de regodeo, sino la sonrisa de alguien que veía directamente hasta el fondo de sus almas.
No te despojé de nada. Solo recuperé lo que nunca te perteneció. No añadí ningún insulto. Cuanto más humillada está una persona, más desesperada se vuelve. Y no iba a darle munición. Justo entonces, Laura salió del ascensor, agarrando un grueso archivo rojo. Se acercó directamente a mí, hablando lo suficientemente alto para que David y los ejecutivos que quedaban lo oyeran. Sofía, aquí está el informe forense de las 3 transferencias a la sociedad pantalla. Tenemos los registros de IP digitales, las marcas de tiempo y los datos del beneficiario. No abrí el archivo de inmediato. Se lo quité y me volví hacia Mateo. Lo miré directamente a los ojos, mi voz perfectamente nivelada, pero cada palabra cortaba como un bisturí. ¿De verdad pensabas que solo estaba recuperando los apartamentos y los coches? ¿También me quedé con los recibos? Mateo retrocedió un paso, la sangre drenando por completo de su rostro. Abrió la boca para negarlo. Pero antes de que pudiera hablar, Valeria, paralizada por el miedo, repitió accidentalmente las palabras que había dicho en la clínica. Pero dijiste que lo tenías todo controlado. Se dio cuenta al instante de que acababa de implicarlo frente a toda la empresa. El vestíbulo estalló en jadeos. Pilar se dio la vuelta y le gritó: «Cierra la boca», pero el daño estaba hecho. No necesité presionar el asunto. Me volví hacia David. Presenta la denuncia penal por malversación corporativa, fraude electrónico y el uso de instrumentos financieros falsificados. A partir de ahora, Mateo García tiene 0 influencia para negociar. David asintió y sacó su teléfono. Marcos mantuvo sus ojos fijos en los 2 hombres, con las cámaras que ahora intentaban escabullirse silenciosamente por la puerta. Mateo estaba de pie en el centro del vestíbulo, rodeado de las miradas de disgusto y lástima de las personas que solían llamarlo jefe. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Porque cuando se reprodujeron las imágenes de seguridad, todas sus mentiras se volvieron irrelevantes. Y supe que esta confrontación era simplemente la salva de apertura, pero fue suficiente para enviar un mensaje claro. Ya no era la mujer que podían arrastrar con una correa. Después del incidente del Jumbotron en el vestíbulo, la atmósfera cambió drásticamente. La seguridad del edificio presentó el informe de incidente, documentando el allanamiento y el altercado escenificado. Mateo fue escoltado fuera al son de susurros ahogados. Pilar intentó gritar algunos insultos más para salvar las apariencias, pero cuanto más fuerte gritaba, más patética parecía. Me quedé allí, viéndolos ser empujados por las puertas giratorias como una mancha que se limpia de un cristal. Una vez que la puerta se cerró, me volví hacia el personal, les indiqué con calma que volvieran al trabajo y subí de nuevo. Esa tarde, la atmósfera corporativa interna se estabilizó. Tuve una reunión de emergencia con los jefes de departamento, enfatizando una cosa: el negocio continúa como de costumbre. Cualquiera que recibiera llamadas o mensajes amenazantes debía informarlo inmediatamente a control interno. Sabía que Mateo no se rendiría sin más. Hombres como él, cuando se les despoja de su poder, no se retiran con gracia. Luchan sucio. Intentan agotarte antes de que puedas aplastarlos. Y justo a tiempo, esa noche, mientras llegaba a mi chalet privado en la ciudad, Marcos me llamó, con voz urgente: «Jefa, no salgas del coche. Hay una situación en tu propiedad». Mi corazón martilleaba en mi pecho. Bajé ligeramente la ventanilla y miré por la calle. Las luces intermitentes de un coche de policía iluminaban a una pequeña multitud de vecinos que señalaban mi puerta principal. Abrí las imágenes de la cámara de seguridad en mi teléfono. La imagen me heló la sangre. Mis verjas de hierro forjado estaban salpicadas de pintura rojo sangre. Colgada en el muro de ladrillo había una enorme pancarta de vinilo impresa en letras negritas para que todo el barrio de Salamanca la viera: CEO despiadada roba marido, destruye a mujer embarazada. Esparcidos por la acera había cientos de panfletos con mi cara, tomada de una foto de gala, cubiertos de insultos difamatorios. Me senté en el coche, perfectamente quieta, diagnosticando la táctica. Estaban jugando para la multitud. No importaba si era verdad, solo importaba que fuera ruidoso. Si una persona es difamada públicamente en su propio vecindario, el costo psicológico es inmenso. Mateo quería que saliera del coche, gritara, arrancara la pancarta y pareciera una maníaca para las cámaras que sin duda había escondido cerca. Quería que me derrumbara, bajo la presión de mis iguales. Me negué a darle ese gusto. Hablé con Marcos, con voz firme. No envíes un equipo de limpieza todavía. Primero, consigue las matrículas de las cámaras de la calle. Saca las imágenes de quien quiera que haya tirado la pintura y colgado la pancarta. Documenta toda la escena. Marcos respondió con precisión militar: «Entendido. Ya he sacado las grabaciones de la casa de enfrente y de la intersección. Bien. Haz que la Policía Nacional presente una denuncia formal por vandalismo y acoso».
No voy a dar la cara. Sí, señora, dijo Marcos. Sabía que mostrar mi rostro era exactamente lo que querían, pero los informes policiales y las pruebas contundentes, eso es lo que temían. Antes de que pudiera siquiera recuperar el aliento, llamó Ferrer. Su tono era sombrío. Sofía, Mateo acaba de presentar un requerimiento en el juzgado de familia para congelar tus acciones mayoritarias. Su argumento es que fue fundamental en la construcción de la empresa y sospecha que estás transfiriendo ilícitamente bienes gananciales. Solté una risa oscura y hueca. No era divertido, pero la pura audacia era asombrosa. Fundamental en la construcción de la empresa, fue fundamental en su saqueo. Están tratando de acorralarte, Sofía. Si entras en pánico, filtrarán el requerimiento a los periódicos económicos para forzar un acuerdo. Redacta la moción de desestimación, dije bruscamente. ¿Quiero todo presentado según las reglas? Necesitan pruebas para un requerimiento. No tengo miedo, solo muévete rápido. Colgué y casi al instante Laura me envió un archivo seguro. Era la verificación de antecedentes de la sociedad limitada que recibió los fondos malversados. Su mensaje fue breve. Sofía, la SL está registrada a nombre de un primo lejano de Pilar García. No es un proveedor externo. Miré la pantalla. La pieza final del rompecabezas encajando en su lugar. Era una red de malversación familiar. Habían establecido un testaferro, planeado el robo y tenían la intención de vaciar las cuentas antes de finalizar el divorcio. Me recliné en el asiento de cuero de mi coche, mirando la oscura noche madrileña. Ya no estaba triste, estaba hipervigilante. Cuando una traición involucra a un sindicato financiero, no se detienen en pintura en aerosol y panfletos. Escalan a la extorsión, amenazas y chantaje. Justo a tiempo, mi teléfono vibró de nuevo. Un número desconocido. Respondí. La voz ronca y arrogante de un hombre se deslizó por el altavoz. ¿Quieres que esto desaparezca? Reúnete conmigo. No dejes que las cosas se pongan más feas de lo que ya están. Agarré el volante, preguntando directamente. ¿Quién es? Se rió entre dientes. Un sonido desagradable. Digamos que tengo una memoria USB que pertenece a tu exmarido y tiene datos que definitivamente no quieres que se filtren a la prensa. Permanecí en silencio unos segundos. No tenía miedo. Estaba analizando. Esta era la escalada. Estaban pasando al chantaje a través de secretos corporativos robados. ¿Qué quieres? Pregunté con ecuanimidad. Reúnete conmigo para negociar. Solo tú. Eché un vistazo al reloj del salpicadero y le di una hora y un lugar. Estaré allí. Tan pronto como colgué, Ferrer volvió a llamar como si tuviera un sexto sentido. Alguien acaba de llamar para extorsionarme. Le dije rápidamente. Dice tener la memoria USB de Mateo. Ferrer entró en pánico. No vayas sola, Sofía. Es una trampa. Miré por la ventana, las luces de la ciudad reflejándose en el cristal como finas cuchillas. No voy a ir sola, dije, mi voz fría y deliberada. Voy a llevar una trampa. Inmediatamente llamé a Marcos, poniéndolo al día. Marcos hizo una pausa por un segundo antes de decir, copiado. Prepararé el equipo y el protocolo de vigilancia. Manténlo estrictamente legal, advertí. Necesitamos una cadena de evidencia impecable, testigos, grabaciones, documentación. No les voy a dar un tecnicismo por el que escabullirse. Alto y claro, dijo Marcos. Me senté en el coche a oscuras un momento más. Por primera vez en todo este calvario, sentí un peligro genuino. Podía manejar las difamaciones y los insultos, pero cuando trajeron a matones y chantajistas, significaba que se habían quedado sin opciones y estaban listos para cruzar la línea hacia los delitos graves. Miré la ciudad y repetí un mantra para mantenerme firme. No tengas miedo. En el momento en que muestras miedo, te arrastran al barro. No tenía miedo, pero ser intrépida no significa ser imprudente. Necesitaba una trampa tan hermética que no pudieran escabullirse y un golpe tan rápido que terminara la guerra de un solo golpe. Conduje a una oficina satélite corporativa segura, no a mi casa, y convoqué a mi círculo íntimo para una reunión de guerra a medianoche. Laura, David y Marcos llegaron rápidamente, escoltados por seguridad. Una vez que las puertas estuvieron cerradas, no perdí tiempo. Están desplegando dos armas, una campaña de desprestigio de relaciones públicas y extorsión criminal. Necesitamos 2 contraarmas, evidencia irrefutable y un tiro de gracia. Si atacamos, terminamos esto permanentemente, sin cabos sueltos. Laura asintió ferozmente, con los ojos rojos por el agotamiento. David tenía su portátil abierto, ya escribiendo. Marcos permaneció en silencio, pero su mente corría a toda velocidad. Relaté la llamada de chantaje y la amenaza sobre la memoria USB. Marcos levantó la vista, su expresión sombría.
Jefa, el tipo del teléfono no es un matón callejero. Hice un rastreo rápido. La voz y el número desechable coinciden con Derek M. Miller. Es un conocido solucionador de crisis de relaciones públicas que se especializa en chantaje corporativo, deepfakes y extorsión. Ha sido demandado antes, pero siempre encuentra una laguna. Oír el nombre de Derek Miller cristalizó la situación. Mateo no solo estaba actuando por despecho, había contratado a un extorsionista profesional para quebrarme. Entonces le cavaremos una tumba legal, dije sin dudar. Voy a fingir que acepto el pago. David objetó de inmediato. Reunirte con él es de muy alto riesgo, Sofía. Es de alto riesgo si voy sola a un callejón oscuro, repliqué. Pero si elijo un club privado de alto nivel con cámaras ocultas, tengo asesoramiento legal presente y ejecuto una operación encubierta notariada, es hombre muerto. Marcos preguntó, ¿ubicación? El Club Vanguardia. Tengo una sala VIP privada allí. Controlamos el entorno, las cámaras y las salidas. David intervino con la estrategia legal. Dile que estás aterrorizada por una filtración y que quieres reunirte en privado para firmar un acuerdo de confidencialidad y entregar el dinero. Cuando produzca el USB o exija la transferencia, grabamos la extorsión en tiempo real. Exactamente, dije, pero asegúrate de que todo siga las leyes de escuchas y grabación de extorsión en España. No queremos que la evidencia sea desestimada. David asintió. Coordinaré con Ferrer para tener un investigador privado y un testigo independiente allí. Lo haremos según las reglas. Laura volvió a centrar la atención en las finanzas, con voz aguda. Finalizaré el dossier de malversación. 3 transferencias a la SL afiliada a los García, registros de IP, marcas de tiempo de autorización, todo contrastado con los estatutos corporativos. También sacaré las facturas fraudulentas que usó para justificar las transferencias para probar el robo premeditado. Hazlo a prueba de balas, le dije. Sin emociones, solo datos. David añadió un golpe final devastador. Hay algo más fuerte que una denuncia policial. La cláusula de moralidad en el fideicomiso de tu padre. La cláusula establece explícitamente que si el apoderado se involucra en malversación, fraude o incumplimiento del deber fiduciario, pierde toda indemnización, es permanentemente excluido de la Junta y pierde todos los privilegios ejecutivos en todas las subsidiarias. Voy a añadir eso a la reunión de emergencia de la Junta Directiva de mañana. Al oír eso, un escalofrío recorrió mi espalda. Mi padre realmente poseía una previsión increíble. No me enseñó a buscar venganza, me enseñó a cortar el suministro de oxígeno de un hombre codicioso. ¿Hazlo? Acepté. Y envía un memorando interno anunciando una auditoría especial. No nombres a Mateo. Solo di que estamos revisando todas las firmas digitales y transferencias de fondos debido a irregularidades. Quien sea culpable entrará en pánico e intentará cubrir sus huellas. Y cubrir huellas siempre deja un rastro más amplio. Marcos sonrió levemente. Clásico apretón. El pánico vuelve estúpida a la gente. La reunión parecía estar terminando, pero Marcos de repente colocó un teléfono desechable sobre la mesa y le dio al play. Necesitas oír esto primero, jefa. El audio era nítido. Era la voz de Mateo. La reconocería en cualquier parte. Sonaba fría, calculadora. Estaba hablando con alguien, probablemente Valeria. No importa si el embarazo es real o no. Lo que importa es que lo usemos para quebrarla. Me quedé helada. Por unos segundos, todo lo que podía oír era la sangre corriendo en mis oídos. El embarazo podría ser real, podría ser falso, pero lo estaban usando como arma, como una soga alrededor de mi cuello. Entendí por qué Valeria fue lo suficientemente audaz para transmitir en vivo, por qué fingió una emergencia médica. Veían al niño no nacido como el escudo definitivo, sabiendo que la opinión pública protege ferozmente a las mujeres embarazadas. Laura me miró horrorizada. Sofía, ¿filtramos esto de inmediato? No, dije firmemente. Esta es una bala de plata. Si lo filtramos ahora, lo manipularán. Dirán que es IA o que está sacado de contexto. Lo desplegaremos en el momento exacto, en el lugar exacto, frente a las personas exactas. David entendió. La reunión de la Junta. Sí, asentí. Frente a los accionistas, los abogados y el taquígrafo, para que nunca puedan retractarse. Cogí mi teléfono y le envié a Mateo un mensaje corto y calculado como cebo. Si quieres hablar, ven a la reunión de emergencia de la Junta mañana. Minutos después, respondió, el texto goteando rabia desesperada. No creas que has ganado. Tengo una carta que te destruirá. Sonreí, escribí una sola frase y la envié. Yo también tengo una carta, pero no la uso para amenazar. Miré a mi equipo. Mañana presento las pruebas a toda la Junta. Lo golpearemos en 3 frentes. La malversación, la extorsión de relaciones públicas y el chantaje del falso embarazo. Marcos se levantó.
Yo me encargo de la seguridad de la junta. Nadie interrumpirá la reunión. Laura cerró su portátil. Las finanzas estarán finalizadas para las 9 a. Mondavid asintió. Las resoluciones están redactadas y son legalmente a prueba de balas. Nos retiramos cerca de la medianoche. Mientras caminaba por el pasillo silencioso, sonó mi teléfono. Era un número desconocido de la clínica del barrio de Salamanca. Una enfermera frenética estaba al otro lado de la línea. Señora Rojas, tenemos a una Valeria López en urgencias. Dice que está teniendo un aborto espontáneo y le está diciendo a todo el mundo que es culpa suya. Me detuve en seco. Realmente no descansaban. Estaban escalando el drama a intento de homicidio. Agarré mi teléfono, mirando mi reflejo en las oscuras ventanas de cristal. Bien, pensé. ¿Quieren jugar esto hasta el amargo final? Me adaptaré. Pero mañana os dejaré colapsar en el mismo escenario que habéis construido. A la mañana siguiente, llegué a la sede de Grupo Rojas antes de que el sol hubiera salido por completo. La llamada de anoche de urgencias me dijo que iban a por la opción nuclear. No corrí al hospital. No emití negativas frenéticas. Simplemente le envié un mensaje a Ferrer. Ten lista nuestra contrademanda por difamación. La reunión de la junta de hoy es el final. La atmósfera en la sala de juntas ejecutiva era gélida. La mesa de caoba estaba llena de accionistas, caras familiares que de repente parecían distantes, probablemente porque todos habían visto los videos virales que me pintaban como un monstruo despiadado y hambriento de poder. Vi miradas interrogantes. Algunos mantenían una cara de póker neutral, mientras que otros fruncían el ceño, esperando ver si explotaría o me arrastraría. No hice ninguna de las dos cosas. Abrí mi portátil, coloqué mi dossier sobre la mesa y asentí al secretario corporativo. Todo lo de hoy queda estrictamente registrado. Registre cada segundo. ¿Quién habla? ¿Quién se opone? Regístrelo todo. Justo cuando el presidente de la junta estaba a punto de dar comienzo a la reunión, las pesadas puertas dobles se abrieron de golpe. Mateo García entró exactamente 10 minutos tarde. Un movimiento de poder calculado para demostrar que todavía era alguien importante. Detrás de él venían su madre, Pilar, y un hombre pulcro con un traje gris que llevaba un costoso maletín de cuero. Mateo proyectó su voz para que resonara en las paredes de cristal. Estoy aquí para exigir justicia, no para sentarme en un tribunal de venganza orquestado por una exesposa amargada. Un murmullo recorrió la sala. Algunos miembros de la junta me miraron. Permanecí perfectamente quieta, indicando al secretario que comenzara a grabar. Cuanto más tranquila estuviera, más difícil sería para él arrastrarme a su circo emocional. El hombre del traje gris dio un paso adelante. Soy Arturo, el asesor legal del señor García. Exigimos una suspensión inmediata del despido de Mateo García. Las acciones tomadas, confiscar sus residencias, congelar sus activos, revocar su título corporativo, son maniobras vengativas diseñadas para robar bienes gananciales. Solté una risa seca y escalofriante. Me aseguré de que cada palabra fuera cristalina para la sala. ¿Bienes gananciales? Esos son activos corporativos pertenecientes a Grupo Rojas. ¿Planeaba usar un conglomerado multimillonario como su fondo de liquidación de divorcio, Arturo? Algunos de los principales accionistas sonrieron, reconociendo al instante lo absurdo de la afirmación de Mateo. Mateo golpeó la mesa con la mano, con los ojos inyectados en sangre, jugando fuerte la carta de la víctima. No manipules esto, Sofía. Me echaste y cancelaste mis tarjetas justo delante de mi pareja embarazada. Intentaste humillarme públicamente. Enfatizó humillarme como si esta sala de juntas fuera un tribunal moral supremo, y él fuera el mártir. Pilar aprovechó la oportunidad, llevándose un pañuelo a los ojos y forzando un fuerte sollozo. Miré a Mateo, hablando con una cadencia lenta y deliberada. Estás humillado porque cometiste infidelidad y robo corporativo, no porque recuperé mis llaves. La sala se volvió pesada. Algunas personas bajaron la mirada, otras soltaron un suspiro. Mateo se atragantó con sus palabras, pero siguió luchando. Este es un asunto familiar privado. ¿Por qué estás metiendo a la empresa en esto? No estoy hablando de la familia, respondí. Estoy hablando de la empresa, porque por tú. Metiste a la empresa en esto en el segundo en que autorizaste esas transferencias fraudulentas. Pilar gimió más fuerte, su voz estridente. Es un monstruo. Está tratando de matar a mi nieto no nacido. Nos está llevando a la ruina. Me volví hacia ella, negándome a entrar en una pelea a gritos. Sabía que mujeres como ella prosperaban en el caos. La miré fijamente por un segundo, luego me centré en lo único con lo que no podía discutir, datos duros. Laura, el informe financiero. Laura se levantó y activó el proyector.
La pantalla masiva mostró 3 transferencias exorbitantes de Grupo Rojas a una sociedad limitada recién constituida. Las transferencias estaban fechadas solo días antes de que Mateo solicitara el divorcio. Las cantidades eran lo suficientemente masivas como para que todos los accionistas en la sala se enderezaran. Se oyeron susurros. ¿Qué empresa es esa?, murmuró alguien. Las miradas se dirigieron hacia Mateo, el ambiente cambiando rápidamente. Mateo se puso pálido, pero intentó farolear. Esos son pagos estándar a proveedores. Es un consultor de adquisiciones, completamente rutinario. Levanté una mano, cortando el debate, y le hice una seña a David. David se puso de pie, su voz resonando como un juez leyendo un veredicto. La sociedad limitada receptora fue constituida hace 3 semanas. El administrador registrado es un pariente de Pilar García. No hay contratos ejecutados ni entregables, solo facturas fraudulentas. La firma digital que autoriza las transferencias pertenece a Mateo García. Tenemos los registros de IP. David hizo clic en el control remoto. Apareció una nueva diapositiva. Marcas de tiempo, direcciones IP y el rastro exacto de la matriz de aprobación. No había lugar para errores rutinarios. La sala de juntas quedó en completo silencio. Pilar dejó de llorar, mirando la pantalla con horror, dándose cuenta de que su familia estaba directamente implicada. Arturo, el abogado, tartamudeó, tratando de desviar. Esto requiere una auditoría independiente para verificarlo. Incline la cabeza. Verifique lo que quiera, pero mientras verifica, ¿quién asume la responsabilidad fiduciaria ante los accionistas? Esa frase devolvió la sala a la realidad. Esto no era un divorcio complicado, era malversación corporativa. Miré a Mateo fijamente. ¿Planeabas vaciar las cuentas, finalizar el divorcio y dejarme para enfrentar a la CNMV? Mateo apretó los dientes. La desesperación lo volvía imprudente. ¿Tienes pruebas de la intención, Sofía? Pensó que si solo tenía el rastro de papel, todavía podría argumentar negligencia grave en lugar de malicia. Lo miré y dije simplemente sí. Y voy a mostrarla ahora mismo. Asentí a Marcos, que estaba junto a la consola audiovisual. Se podía oír caer un alfiler en esa sala. Todos sabían que lo que viniera a continuación sería el clavo en el ataúd. Marcos no dijo una palabra. Conectó una unidad al sistema y abrió un archivo de video. Eran las imágenes de la cámara oculta del Club Vanguardia de anoche. El video era prístino. Sin ediciones, sin desenfoques, en la pantalla de Erekem. Miller estaba sentado frente a mí en un reservado privado, haciendo girar una memoria USB sobre la mesa. Sonrió con suficiencia, su voz goteando malicia. ¿Quieres que esto desaparezca? Transfiere 2 millones. De lo contrario, la prensa recibe los archivos mañana. Tú decides, señora Rojas. En la pantalla, no discutí. Solo pregunté con calma. ¿Me estás extorsionando? Miller se encogió de hombros. Llámalo como quieras. Yo ofrezco un servicio. ¿Quieres paz? Pagas por ella. La sala de juntas explotó. Los accionistas se enderezaron, algunos maldiciendo en voz baja. No dejé que perdieran el foco. Hablé por encima del ruido, proyectando claramente. Esta reunión fue grabada legalmente con un abogado independiente presente y una declaración jurada notariada. La memoria USB ha sido asegurada y registrada como prueba para la Policía Nacional. Me volví hacia Mateo. No solo robaste a esta empresa, contrataste a un extorsionista profesional para chantajearme y sabotear a Grupo Rojas. Mateo se levantó de su silla, en pánico, como si le hubieran disparado. No sé quién es ese tipo. ¡Tú montaste esto! Arturo, el abogado, intentó intervenir frenéticamente. ¿Esta es la acción de un actor independiente y deshonesto? No puede vincular esto a mi cliente. No discutí. Simplemente volví a mirar a Marcos. Marcos hizo clic en el siguiente archivo, una grabación de audio. La voz de Mateo resonó a través de los altavoces de la sala de juntas, cruda y viciosa. Llamá a Miller. Dile que lance la campaña de desprestigio. Entiérrala hasta que esté aterrorizada. Una vez que tenga miedo, firmará la cesión de las acciones. El silencio que siguió fue ensordecedor. Un miembro senior de la junta, un hombre que rara vez hablaba, golpeó la mesa con el puño y miró a Mateo con absoluto disgusto. Señor, ¿García cree que esta empresa es su patio de recreo mafioso personal? Usa la oficina del consejero delegado para contratar a un matón para destruir a la presidenta. El rostro de Mateo pasó de rojo encendido a blanco tiza. Miró salvajemente a su abogado, pero Arturo había retrocedido, abandonando efectivamente el barco. Pilar temblaba, retorciendo violentamente el pañuelo en sus manos. «Puedes llamarme vengativa», dije, mi voz inquietantemente tranquila. «Pero no puedes decir que la evidencia es falsa». Acorralado sin escapatoria, Mateo jugó su última y desesperada carta.
Miró hacia la puerta e hizo un gesto frenético. Las puertas se abrieron y Valeria fue prácticamente arrastrada a la sala. Se agarraba el estómago, pálida y frágil, con los ojos llenos de lágrimas. Mateo la tomó de la mano y se dirigió a la sala. Una última súplica teatral. Ella lleva a mi hijo. Debido a la persecución implacable de Sofía, fue hospitalizada anoche. Si pierde a este bebé, ¿quién asume la responsabilidad? Fue un movimiento calculado, apuntando a la empatía profundamente arraigada que la gente tiene por las mujeres embarazadas, esperando diluir los crímenes financieros con una tragedia humana. Valeria parpadeó, las lágrimas desbordándose, y sollozó. Solo quiero paz. Por favor, Sofía, déjanos en paz. No quiero nada de tu dinero. Sonaba desgarrador, pero vi el cálculo detrás de sus lágrimas. No la interrumpí de inmediato. Dejé que terminara su actuación, luego dejé caer mis palabras como yunques. La paz no se construye sobre la extorsión. Miré directamente a los ojos de Valeria, luego a Mateo. ¿De verdad pensaste que arrastrar un feto a esta sala te otorga inmunidad frente a delitos graves? La atmósfera se volvió opresiva. Le di a Marcos la señal final. Esto no era un video, era la bala de plata definitiva que había guardado. La voz de Mateo resonó desde los altavoces, inconfundible y condenatoria. No importa si el embarazo es real o no. Lo que importa es que lo usemos para quebrarla. La sala se congeló. La gente jadeó. Algunos accionistas miraron a Valeria, su compasión transformándose instantáneamente en un profundo disgusto. Valeria se quedó petrificada, parpadeando rápidamente como si la hubieran abofeteado. Mateo parecía como si su alma hubiera abandonado su cuerpo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Pilar se estremeció violentamente, sus manos temblando. Di medio paso adelante, mi voz irradiando una frialdad escalofriante. Di la verdad, Valeria. ¿Estás embarazada o estás actuando? Valeria entró en pánico. Miró a Mateo, desesperada por ayuda, y en su puro terror, su cerebro hizo cortocircuito. Soltó. Mateo, tú me dijiste que lo hiciera. Dijiste que si me hacía la víctima, ella se echaría atrás. Acababa de confesar frente a toda la junta directiva. Pilar estalló. Se abalanzó hacia adelante, gritando a pleno pulmón. ¡Cierra la boca, estúpida! ¿Estás tratando de enviarnos a todos a la cárcel? Sus chillidos rompieron la refinada fachada del barrio de Salamanca que había llevado durante años, exponiendo a la mujer viciosa y codiciosa que había debajo. No tenía ningún interés en verlos destrozarse mutuamente. Me volví hacia el presidente, mi voz dominante y absoluta. Pido la suspensión inmediata y permanente de Mateo García de todas las funciones corporativas y subsidiarias. Pido que se entregue todo este dossier al fiscal y a la CNMV por fraude corporativo, malversación y extorsión. Hice una pausa, mirando alrededor de la sala, asegurándome de que mis palabras finales quedaran grabadas en las actas. Y que conste en acta que han admitido abiertamente haber fabricado una crisis médica para cometer chantaje. En ese momento, vi a Mateo desplomarse en su silla, pareciendo un hombre al que le hubieran cortado las piernas. No me sentí triunfante. Simplemente me di cuenta de una verdad absoluta. Cuando eliges jugar en el barro para ganar, eventualmente te ahogas en él, justo en el mismo escenario que construiste. Por unos segundos después de que solicité que la confesión se incluyera en las actas, la sala de juntas quedó en completo silencio. Luego, el silencio se rompió. Algunas personas estaban en shock, otras furiosas, y algunas calculaban frenéticamente cómo este escándalo afectaría el precio de las acciones. Mateo estaba sentado desplomado en su silla, con los nudillos blancos mientras agarraba los reposabrazos. Pensé que finalmente se rendiría, pero cuando una persona es empujada al límite absoluto, a menudo intenta arrastrar a todos los demás con ella. Mateo se levantó de un salto, su voz ronca pero gritando lo suficientemente alto para toda la sala. ¿Crees que eres tan inocente? Escondiste tu identidad desde el principio. Jugaste a ser la chica trabajadora y pobre para atraparme. Me mentiste durante años. Lanzó las palabras como piedras, esperando que el barro se me pegara. Algunos accionistas me miraron, ya no con curiosidad, sino esperando ver cómo me defendería. No necesité pensar. Respondí al instante, limpia y tajante. No mentí para atraparte. Puse a prueba tu carácter y fracasaste. Esa sola frase decapitó su intento de cambiar la narrativa de fraude corporativo a ética matrimonial. Arturo, su abogado, intentó intervenir desesperadamente, tratando de guiar a su cliente de vuelta a la realidad legal.
Miembros de la Junta, los antecedentes personales de la señora Rojas no tienen relación con las acusaciones financieras. Las transferencias y los problemas de relaciones públicas siguen siendo asuntos legales separados. Mateo, completamente desquiciado, arrebató el maletín de cuero de Arturo, sacó una pila de papeles preparados y los golpeó sobre la mesa. Esta es una queja formal. Sofía manipuló su poder para despedirme ilegalmente. Está usando su posición como presidenta para destruir mi sustento. David ni siquiera pidió permiso para hablar. Se puso de pie, su voz irradiando el desapego helado de un litigante corporativo experimentado. La resolución de despido fue firmada por la Junta, cumpliendo el quórum exacto requerido por los estatutos corporativos. El señor García fue despedido por causa justificada, específicamente por falta grave y abuso de confianza. ¿No ha leído los estatutos que fue contratado para defender? David hizo clic en un botón y la cláusula de despido específica apareció en la pantalla. Hizo que el argumento de Mateo pareciera completamente ridículo. Mateo se quedó helado, volviéndose hacia su madre, como último recurso. Pilar, fiel a su estilo, recurrió a la pelea verbal. Señaló con un dedo tembloroso a un accionista senior. ¡Están todos en su bolsillo! ¡Están aceptando su dinero! Por eso la están protegiendo. ¡Hipócritas! Su voz era estridente, tratando de convertir la sala de juntas en una pelea de reality show. El accionista senior, un hombre de pelo plateado que rara vez intervenía, la miró fijamente. Pronunció una frase que paralizó la sala. Diga una palabra más, señora, y la demandaré personalmente por difamación. Eso cayó a Pilar al instante. Estaba acostumbrada a intimidar a su nuera en la privacidad de su casa, pero enfrentada a multimillonarios y abogados de alto poder, su bravuconería se evaporó. Pensé que Mateo se sentaría, pero su desesperación lo volvió imprudente. Justo cuando abrió la boca, Laura se levantó, su voz golpeando la sala como un mazo. Tengo una adenda más. Todas las cabezas se giraron. Laura miró al presidente y proyectó un nuevo extracto bancario en la pantalla. Hemos descubierto un préstamo corporativo iniciado con un banco de primer nivel. El firmante es Mateo García. El propósito declarado era el desarrollo de capital. Sin embargo, los fondos desembolsados fueron inmediatamente redirigidos a una cuenta de depósito en garantía controlada por Derek M. Miller. El nombre Derek Miller apareciendo por segunda vez fue el golpe fatal. Si las 3 transferencias anteriores podían ser pobremente excusadas como honorarios de consultoría, esto era innegablemente criminal. Sacar un préstamo corporativo, crear deuda para la empresa y usar el efectivo para pagar a un chantajista. Esto no era solo codicia, era sabotaje activo. Mateo se puso del color de la ceniza. Su boca se abrió, pero solo pudo tartamudear. No, eso no fui yo. Yo no. Pero cuanto más tartamudeaba, más culpable parecía. Se volvió hacia Arturo, sus ojos suplicando un salvavidas legal. Pero Arturo se quedó allí, rígido. No puedes salirte con la tuya de los registros bancarios federales con palabrería. Me levanté, mirando a Mateo fijamente, pronunciando el veredicto final, sin levantar la voz. No solo me traicionaste a mí, traicionaste a Grupo Rojas. Sacaste préstamos fraudulentos a nombre de la empresa para financiar una campaña de desprestigio en su contra. ¿Planeabas dejar que miles de empleados cargaran con la deuda de tu red de extorsión? El presidente de la Junta había oído suficiente. Golpeó su mazo, su voz resonando con autoridad. «Señor García, está fuera de orden. Seguridad, escóltenlo fuera del edificio. La Junta procederá sin él». Al oír la palabra escoltar, Mateo perdió la cabeza. «Nadie me toca. Todavía soy un ejecutivo de esta empresa». Se abalanzó hacia el asiento del presidente, intentando agarrar el micrófono. Marcos se interpuso en su camino. No gritó. No perdió los estribos. Se paró como un monolito y habló con absoluta autoridad. «Está causando un disturbio. Tengo el derecho legal de retirarlo físicamente según el protocolo del edificio y la directiva del presidente. O sale por esa puerta o lo arrastro fuera». 2 guardias de seguridad lo flanquearon. Mateo se debatió, pero su aura de poder se había hecho añicos por completo. La sala ya no veía a un consejero delegado. Veían a un criminal siendo expulsado frente a sus pares. Valeria se acobardaba en la esquina, con la cara verde. Susurró, con voz temblorosa. «Yo no quiero ir a la cárcel». Pilar la oyó. La mujer mayor se dio la vuelta y le dio una viciosa bofetada en la cara a Valeria. «¿Sas? Cállate. Todo esto es tu culpa, rompehogares». Valeria se agarró la mejilla y rompió a llorar de verdad. La ilusión de la trágica y victimizada mujer embarazada se disolvió en una pelea patética. La sala de juntas parecía una zona de guerra. Documentos, libros de contabilidad y resoluciones, por un lado, gritos, lágrimas
y violencia física por el otro. Y en medio del caos, la verdad era cegadoramente clara. Los villanos se habían desenmascarado a sí mismos. Lo vi suceder sin una gota de satisfacción. Solo sentí la fría realidad de que cuando la fachada se desmorona, no queda nada más que pánico puro y feo. La reunión terminó en un silencio pesado y opresivo. Una vez que sacaron a Mateo a rastras, sus gritos desvaneciéndose por el pasillo, los únicos sonidos que quedaron fueron el rápido tecleo del secretario y los profundos suspiros de los miembros senior de la junta. No me quedé para regodearme. Me senté y firmé sistemáticamente las resoluciones legales necesarias, sabiendo que cualquier retraso les daría una ventana para contraatacar. Esa tarde, el aviso de despido se publicó oficialmente. Junto con él, se enviaron las denuncias penales a la CNMV y a la Fiscalía por fraude electrónico, malversación y extorsión. David lo ejecutó impecablemente. El papeleo fue a las agencias exactas, con los sellos exactos. Marcos hizo que la seguridad siguiera a Mateo para evitar más emboscadas. Laura notificó inmediatamente a los socios bancarios corporativos para congelar todas las cuentas de alto riesgo y marcar las transacciones anteriores de Mateo. Era una bóveda de hierro cerrándose de golpe. Y cuando la bóveda se cierra, la persona que está fuera no puede hacer nada más que golpearse la cabeza contra el acero. Lo que no esperaba fue la rapidez con la que la narrativa mediática cambió. En cuestión de horas, las imágenes de seguridad sin editar de la clínica se filtraron a la prensa, superpuestas con marcas de tiempo y ángulos de cámara, demostrando que el video viral era una completa fabricación. El sentimiento público osciló violentamente. Internet, que había estado pidiendo mi cabeza ayer, ahora exigía el arresto de Mateo y Valeria. La indignación pública es una veleta. No importa en qué dirección sople el viento, mientras tus cimientos sean sólidos. Mateo probó las amargas consecuencias al instante. Los bancos lo llamaron sin descanso, no para saludar, sino para notificarle. Sus cuentas estaban congeladas pendientes de revisión federal. ¿Sus tarjetas de crédito fueron rechazadas? Los 3 Porsches de lujo fueron embargados por equipos de recuperación de activos corporativos. Escuché los informes en silencio. Esto no era una venganza mezquina, era la recuperación sistemática de propiedad robada. Algunos dicen que un hombre teme perder su dinero, pero teme perder su orgullo aún más. Ese día, Mateo perdió ambos. Condujo hasta el ático corporativo principal, el lugar que consideraba su castillo. Fue detenido en la puerta por el conserje. Lo siento, señor García. Esta propiedad pertenece a Grupo Rojas. Ya no tiene acceso, Mateo gritó. He vivido aquí durante años. El conserje simplemente repitió. Estoy siguiendo el protocolo, señor. Condujo al segundo ático, luego al tercero. El mismo resultado. Las puertas lo dejaron fuera, abofeteándolo con la realidad de que su imperio solo existía porque yo se lo había permitido. A última hora de esa tarde, mientras revisaba los requerimientos finales con Ferrer, sonó mi teléfono. Era Mateo. Miré la pantalla un momento antes de responder. Su voz era áspera, pero la agresión estaba enmascarada por un temblor. ¿Estás contenta ahora? No me anduve con rodeos. No, porque la deuda que tienes no es solo financiera. Silencio total en la línea. Oí su respiración entrecortada, luego el sonido de él apretando los dientes. ¿Quieres que me muera, Sofía? Respondí con una honestidad brutal. Si sobrevives o no, es tu elección. Simplemente he terminado de pagar la cuenta de tus errores. Colgué. Esa noche estaba trabajando hasta tarde en la sede. La recepción llamó. Señora Rojas, el señor García y una mujer mayor están aquí pidiendo verla. Sabía exactamente quién era. No les dejé subir a la suite ejecutiva. Hice que los escoltaran a una pequeña sala de recepción en la planta baja, equipada con cámaras de seguridad y un guardia apostado fuera. No lo hice por miedo a la violencia física. Lo hice porque estaba harta de entretener sus actuaciones teatrales. Mateo entró primero. Ya no parecía el arrogante consejero delegado. Su traje estaba arrugado, su rostro demacrado, sus ojos inyectados en sangre por la falta de sueño. Pilar lo seguía, su postura encogida, completamente desprovista de la altiva personalidad de suegra de élite que solía llevar como armadura. En el momento en que me vio, su tono cambió drásticamente a una súplica enfermizamente dulce. Sofía, cariño, considéralo mi culpa. Soy vieja. Hablé sin pensar. Fui una tonta. ¿Extendió la mano para agarrar las mías? Retiré mis manos, la miré a los ojos y hablé lentamente. No te equivocaste porque eres vieja, Pilar. Te equivocaste porque eres codiciosa. Las palabras la ahogaron. Tragó saliva con dificultad, parpadeando rápidamente, y tartamudeó. Yo. Solo estaba cuidando a mi hijo. No discutí,
Simplemente la miré como se mira a una persona que despierta de un delirio de grandeza. Mateo se quedó allí unos segundos, luego dio un paso brusco hacia adelante. Parecía que quería decir algo, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Y entonces, justo frente a mí, se arrodilló. El hombre que había golpeado mesas en las reuniones de la junta, el hombre que me había humillado públicamente en el vestíbulo, ahora estaba arrodillado en el frío suelo de baldosas. Su voz se quebró. Sofía, me equivoqué. Perdóname. Cometí un terrible error. Yo no pensé que terminaría así. No me inmuté. Simplemente sentí una profunda tristeza. Tristeza porque no estaba arrodillado por remordimiento. Estaba arrodillado porque se le habían acabado las opciones. Dejé que el silencio se prolongara unos segundos para que pudiera oír su propia respiración patética. Luego pronuncié la declaración más fría y verdadera de la noche. Estás arrodillado porque estás acorralado, Mateo, no porque lo sientas. Mateo se quedó helado. Lágrimas genuinas brotaron de sus ojos y se derramaron, pero incluso mientras lloraba, su verdadera naturaleza se deslizó. Todavía tengo mi dignidad, Sofía. Por favor, no hagas estallar esto por completo. Dime qué quieres que firme. Solo no me dejes sin nada. Lo miré. Destrozaste tu propia dignidad en el momento en que llevaste a tu amante a una clínica prenatal 15 minutos después de firmar nuestros papeles de divorcio. Mateo inclinó la cabeza. Pilar se desplomó en una silla, agarrándose el pecho como si no pudiera respirar. Sabía de lo que realmente estaba aterrorizada. Si la investigación federal profundizaba lo suficiente, sus parientes y su propia complicidad la pondrían en el punto de mira. Justo entonces, Marcos me envió un mensaje con una rápida actualización y una foto adjunta. Registros de la clínica verificados. No abrí la imagen, solo leí el texto de vista previa. Valeria López, ingresada por calambres abdominales leves y ataque de pánico. Sin riesgo de aborto espontáneo. Firmó el alta voluntaria en contra del consejo médico. Exención por crear un disturbio. En otras palabras, todo el drama del aborto espontáneo en urgencias fue solo otro acto. Puse mi teléfono boca abajo sobre la mesa y los miré. ¿Cuánto tiempo pensabais seguir con la farsa? Pilar jadeó, dándose cuenta de que el juego había terminado por completo. Murmuró casi involuntariamente. «¡Oh, Dios mío, mi hijo!» Arruinó su vida por esa basura. Miró a Mateo, sus ojos llenos de una mezcla tóxica de rabia y terror, dándose cuenta por primera vez de lo increíblemente estúpido que era su hijo en realidad. Miré a Mateo, mi voz desprovista de ira, dejando solo una fría claridad. Hiciste tu elección. La elegiste a ella y elegiste la trampa. Mateo, todavía de rodillas, suplicó, con la voz quebrada. Solo dame 10 minutos, Sofía. Firmaré lo que quieras. Solo por favor no me eches a la calle. Lo miré y no sentí alegría. Solo vi a un hombre roto suplicando exactamente por las cosas que solía tratar con desprecio. Y supe que el resto de esto ya no se trataba de emoción. Se trataba de cerrar el libro de contabilidad de forma ordenada y legal para que nunca más pudieran contaminar mi vida. Tienes 10 minutos, dije, pero no para reconciliarte. 10 minutos para finalizar tu salida. Mateo levantó la vista, con los ojos rojos, mientras Pilar estaba sentada acurrucada en la silla, incapaz de mirarme a los ojos. Saqué una silla, me senté frente a él y le hice una señal guardia para que trajera el dossier legal preparado. No hubo amenazas, ni gritos, solo papel blanco, tinta negra y realidad. Le deslicé el acuerdo de liquidación. Léelo, si de verdad quieres que la sangría se detenga. Las manos de Mateo temblaban mientras pasaba la primera página. Ni siquiera llegó a la mitad antes de atragantarse. Tú, me estás haciendo devolverlo todo. Asentí levemente. Restitución. Cada céntimo que malversaste. Cooperarás plenamente con la investigación federal, proporcionarás todos los datos sobre las empresas pantalla y los intermediarios, y retirarás tus frívolos requerimientos. Hice una pausa, mirándolo a los ojos. Y emitirás una disculpa pública formal a los empleados de Grupo Rojas por el ambiente de trabajo hostil y el sabotaje corporativo. Se mordió el labio. Una disculpa al personal. Se reirán de mí hasta echarme de la ciudad. No me burlé de él. Simplemente declaré los hechos. Mi voz tranquila. Tienes terror de que la gente se ría de ti, pero no tenías terror de destruir mi vida. La dignidad no es algo que se mantiene gritando. La mantienes viviendo una vida honorable. Al decir esas palabras, sentí que finalmente había cruzado la línea de meta de un maratón agotador. No estaba tratando de darle una lección. Me estaba recordando a mí misma que todo tenía que terminar con una claridad absoluta.
Mateo miró el papel, las lágrimas cayendo sobre la tinta. Cogió el bolígrafo. Se le cayó 2 veces porque le temblaban mucho las manos. Finalmente, me miró, su voz un susurro. ¿De verdad? ¿Ya no me quieres? La pregunta envió una punzada microscópica a mi pecho, como tocar una vieja cicatriz descolorida. Permanecí en silencio un momento, luego respondí con las palabras más honestas que me quedaban. Sí, quiero a la versión de mí misma del pasado. La mujer que confió en ti, que aguantó por ti, que se culpó de todo, pero en cuanto a ti, no siento absolutamente nada. Decirlo en voz alta hizo que mi garganta se sintiera más ligera. Hay algunas verdades que, si no se dicen, te pesarán para siempre. Mateo bajó la cabeza y firmó. Su firma no fue rápida y arrogante como en el juzgado. Era el garabato irregular de un hombre sin salidas. Pilar lo observaba, con los ojos hundidos, aterrorizada por el precio de su propia codicia. Deslicé los papeles hacia mí, volviéndome brevemente hacia Pilar, no para que firmara nada, sino para entregarle un mensaje que me había tragado durante años. Hablé despacio, asegurándome de que oyera cada sílaba. Una vez me dijiste que una mujer que no puede tener hijos es inútil, pero olvidaste algo, Pilar. Una mujer no necesita dar a luz para tener valor. Pilar no respondió. Miró al suelo, sus labios temblando como si quisiera responder por costumbre, pero no lo hizo. Quizás por primera vez en su vida, se dio cuenta de que las palabras podían matar lentamente a una persona sin derramar sangre. Justo cuando Mateo dejó el bolígrafo, mi teléfono vibró. Era Ferrer. No lo puse en altavoz, solo escuché, manteniendo mis ojos en Mateo. El mensaje de Ferrer fue breve, pero golpeó como un mazo. Sofía, la cláusula de moralidad del fideicomiso ha sido activada por completo porque el apoderado en funciones se involucró en malversación verificable. Todas sus opciones sobre acciones adquiridas y paquetes de indemnización ejecutiva quedan legalmente anulados. Según las instrucciones de tu padre, esos fondos serán reasignados automáticamente al Fondo de Becas Conmemorativo Ricardo Rojas. Mateo no tiene base legal para reclamar un solo céntimo. Colgué el teléfono. La habitación estaba tan silenciosa que parecía que se había succionado el oxígeno. Mateo levantó la vista, con los ojos muy abiertos. ¿Qué es? Lo miré, mi voz completamente plana. No te llevas nada. Mi padre planeó esta contingencia hace años. No añadí te lo mereces o esto es lo que te ganas. Simplemente le di los hechos. Porque a veces lo más aterrador no es la venganza. Es darse cuenta de que la trampa en la que caíste estaba escrita en las reglas hace años, solo esperando a que tu codicia la activara. Mateo se desplomó contra la pared, con el rostro del color de la tiza. Pilar parecía completamente agotada, sus manos agarrando los reposabrazos en silenciosa desesperación. Me levanté, recogí los documentos firmados y asentí al guardia de seguridad. Gracias. Procesé el resto según el protocolo. No quería seguir viendo a un hombre romperse. Ya había visto suficiente. Salí de la sala de recepción y pasé por el gran vestíbulo, el lugar exacto donde Mateo había roto el cristal para incriminarme. Esta noche, el vestíbulo estaba idéntico. Las luces eran brillantes, el mármol pulido. La única diferencia era la ausencia de ruido. El personal del turno de noche levantó la vista y me asintió. Sabía que no era por miedo, era por confianza. Un reconocimiento silencioso de que todavía había alguien al timón que mantenía la línea. Cuando subí a la parte trasera de mi coche, mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Sofía, soy Valeria. Lo siento mucho. Mateo me manipuló. Solo seguía sus instrucciones. Miré la pantalla brillante durante mucho tiempo. No sabía si estaba genuinamente arrepentida o simplemente aterrorizada por las acusaciones federales. Pero ya no importaba. Escribí una única respuesta sin emociones. Cuando cometes un error, pagas el precio. No hagas una carrera de hacerte la víctima. Borré el hilo de mensajes, eliminando el ruido de mi vida para siempre. Esa noche, me paré junto a los ventanales de mi ático, contemplando el brillante horizonte de Madrid. Esos millones de pequeñas luces me recordaron quién solía ser. Pequeña, insignificante, creyendo que si solo aguantaba lo suficiente, podría aferrarme a mi matrimonio, mi hogar, mi paz, pero la paz no es algo que alguien más te da. La paz es la fortaleza que construyes tú misma teniendo el coraje de mantenerte erguida, el coraje de decir no y el coraje de tomar el control absoluto de tu propia vida. No sentí una oleada de alegría vengativa. Simplemente me sentí increíblemente ligera. El día del divorcio pensaron que lo había perdido todo, pero la verdad era que lo único que realmente recuperé ese día fui a mí misma.